El moho gris, causado por el hongo Botrytis cinerea, es una de las principales enfermedades que además afecta a una amplia gama de cultivos, principalmente el de las flores, donde, si no es controlado a tiempo, puede llegar a ocasionar pérdidas devastadoras a los productores. Para el control de Botrytis, ADN Verde ha desarrollado en su Centro de Investigación de Extractos Vegetales CIEP un nuevo biobotricida llamado ADN Bot, el cual es una mezcla de 3 extractos de plantas. Esta es una fórmula preventiva y fungistática que ha demostrado ser altamente efectiva bajo condiciones de laboratorio como de campo. Su eficacia ha sido comparada con la de fungicidas químicos utilizados frecuentemente para el control de Botrytis a nivel comercial, mostrando porcentajes de eficacia muy similares e incluso superiores a los presentados por estos productos. Por lo anterior, ADN Bot puede ser incluido en programas de rotación con fungicidas químicos y con el nutracéutico ADN GAR, que es un producto formulado a base de microfibrillas de calcio y fermentos que dificultan los procesos de infección de hongos fitopatógenos como Botrytis. El uso de productos 100% naturales como ADN Bot y ADN GAR para el control de Botrytis permite reducir la carga química de la finca, disminuir el impacto ambiental, tener un menor tiempo de reentrada y un menor riesgo para la salud de los trabajadores. El estándar Flor Verde para la producción sostenible de flores y ornamentales ayuda a los productores a fortalecer sus procesos internos con la implementación de prácticas sostenibles y les asegura a los consumidores adquirir un producto de calidad, responsable con las personas y el medio ambiente. El agua es el principal insumo de la actividad agrícola y no se puede concebir su desarrollo sin la disponibilidad de este recurso que cada vez es más escaso debido a su demanda, a la contaminación y problemáticas a gran escala como el cambio climático. Por eso, Flor Verde Sustainable Flowers promueve el uso responsable y racional del agua para contribuir a su conservación, preservación a largo plazo y garantizar su disponibilidad y calidad. La medición a través de indicadores de los consumos de agua, la implementación de sistemas y técnicas de riego eficientes, la reutilización, el uso del agua lluvia y el apoyo a iniciativas locales para la conservación de este recurso son algunas de las alternativas para generar un uso más responsable. Desde Flowers of Colombia, promovemos nuestra floricultura en el mundo y abrimos nuevos mercados. Ofrecemos información estratégica para tomar decisiones. Articulamos la innovación del sector para la competitividad. Acompañamos la implementación de buenas prácticas a nivel ambiental, económico y social. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras, porque representamos y defendemos los intereses legítimos de la floricultura colombiana. Buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles 7 de octubre del 2020 a una nueva sesión del 8º Simposio Internacional de la Floricultura, CIFLOR 2020. Es momento de renovar nuestra pasión por la floricultura. Hoy, con la ponencia titulada
detección no invasiva de enfermedades de plantas, perspectivas y potencial aplicación. Nuestra invitada, Sandra Gómez. Sandra Gómez Caro es ingeniera agrónoma, Master in Science, PhD, profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias, patóloga de plantas, con experiencia, diagnóstico y diseño de prácticas de manejo sostenible de enfermedades y con conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas en el área de sanidad vegetal. A continuación, algo del contexto de su charla del día de hoy. Una interacción planta-patógeno que conlleva al desarrollo de una enfermedad involucra alteraciones de la fisiología de la planta, como cambios en la fotosíntesis, la transpiración o la conductancia estomática. La detección de una respuesta específica de una planta a un factor determinado se puede lograr utilizando sensores que incluyen termografía, imágenes de fluorescencia de la clorofila, técnicas hiperespectrales o biosensores, entre otras técnicas. Dado que la respuesta de la planta a la presencia de un patógeno se manifiesta de forma rápida, contar con métodos que registren estos cambios tempranos cobra interés en la detección no destructiva de plantas que permitan identificar un individuo enfermo antes de la manifestación visual de los síntomas. Adicionalmente, técnicas como las hiperespestrales permiten también discriminar entre enfermedades en la misma planta hospedera. En ese sentido, conocer la interpretación biológica de lo que perciben los sensores usados es muy relevante para el uso adecuado de estas herramientas. Si bien los avances en la aplicación de estas técnicas son notables, analizar sus ventajas y limitaciones contribuye a la concepción de su potencial en el uso en sistemas de producción. Les recuerdo que al costado derecho de la pantalla pueden realizar sus preguntas a lo largo de la ponencia, así como diligenciar una encuesta donde pueden calificar a nuestro conferencista. En este momento le voy a dar paso a la profesora Sandra Gómez. Sandra, un gusto saludarte y bienvenida a CIFLOR 2020. Discúlpame el micrófono. Disculpen. Buenas tardes Bienvenida, para Sandra. todos. Ok, gracias, Anderson. Buenas tardes. Muchas gracias a Socolflores, a Ceniflores por la invitación y a todas las personas que han decidido atender esta charla, pues muy bienvenidos. Bueno, la charla que yo voy a compartir con ustedes en esta tarde se titula Detección no invasiva de enfermedades de plantas, perspectivas y potencial aplicación. Cuando nosotros hablamos de detección o detectar algo, y en nuestro caso enfermedades, estamos hablando de localizar algo que no se puede observar a simple vista. Realmente es una condición de tratar de buscar algo por diferentes opciones. Pueden ser por métodos físicos o por métodos químicos, buscamos algo que nosotros no podemos evidenciar. Cuando nosotros hablamos de detección y pues de enfermedades de plantas, básicamente podríamos dividir todas estas actividades en dos métodos. Unos van a ser métodos directos, que son, digamos, muy comúnmente utilizados en detección de patógenos de plantas. Estamos hablando de métodos serológicos, métodos moleculares, cada uno pues con sus diferentes variantes. Y vamos a tener unos métodos indirectos donde estaríamos hablando de métodos no invasivos y estarían allí pues alternativas de percepción remota. En estos casos estaríamos hablando de perfiles metabólicos o de biomarcadores que nos estén mostrando una respuesta a una interacción de una planta con un patógeno, y también estaríamos frente a escenarios de cambios en la respuesta de ese objeto. Ese objeto para nosotros en este caso va a ser la planta enferma, lo que nosotros queremos estudiar, para la cual estaría siendo inspeccionada por diferentes técnicas donde el espectro pues va a estar involucrado. Imágenes de fluorescencia, imágenes hiperespectrales e imágenes térmicas, que es un poco lo que vamos a hablar en nuestra charla hoy. ¿Por qué hablamos de detección? ¿Por qué es tan importante? Realmente estamos frente a una demanda cada vez más intensa de métodos rápidos, de métodos que sean muy sensibles y métodos que sean selectivos, es decir, que sean muy particulares en ese proceso de detección. Nosotros estamos frente a sistemas de producción que admiten muy poco daño, y los sistemas ornamentales pues definitivamente son sistemas de producción donde el mínimo daño afecta la calidad y pues por ende el impacto en el sistema de producción es muy alto.
La percepción remota o los métodos no invasivos son definitivamente una alternativa a esa inspección visual de enfermedades de plantas. Se convierten en una herramienta de trabajo donde en esquemas o en contextos de agricultura de precisión cobran particular importancia porque estamos hablando de tomar decisiones en sitios particulares, en sitio específico, de diferentes maneras. Digamos que en este contexto, eso que nosotros no podemos percibir a simple vista, sí podemos percibirlo. O hay otras herramientas que nos permiten capturar esas señales de ese objeto y por ende calificarlo como positivo frente a un evento particular, a un fenómeno que esté presentando. Cuando nosotros hablamos de percepción remota, estaríamos hablando, bueno, es lo que se conoce como remote sensing, estaríamos hablando de captura de datos y esas capturas de datos vienen de un objeto usando un sensor sin entrar en contacto directo con él. Por esto esos métodos de los que vamos a hablar son métodos todos en los cuales no se interactúa con la planta enferma o con la muestra, en contraste con los métodos convencionales, donde viene un proceso de destrucción, de inspección, de procesamiento, de análisis. Aquí no entramos en contacto con nuestro objeto. Acuérdense que ese objeto va a ser la planta a la cual queremos diagnosticar. Cuando nosotros hablamos de sensor, este mundo de sensores es pues muy amplio. Hoy tenemos una charla donde estamos hablando de muchos temas distintos. Vamos a hablar de fitopatología y un componente físico pues sin duda muy importante. Estamos hablando de cambios en fisiología. Hay unos análisis matemáticos también muy robustos. Entonces, fíjense que de lo que vamos a hablar es una interacción interdisciplinaria. Yo les voy a dar una aproximación muy desde mi campo, desde la fitopatología, con el apoyo y con alguna información que nos permita comprender esto desde lo biológico. Cuando nosotros hablamos de un sensor, estamos hablando de un dispositivo que detecta acciones o estímulos externos y nos permite de alguna manera captar la señal que nos está emitiendo el objeto. Cuando nosotros hablamos de sensores y hay una cantidad, como les decía, inmensa de sensores, tienen objetivos y funciones distintas. Aquí nosotros lo que más se ha trabajado en cuanto a detección de plantas enfermas y poder buscar esos individuos afectados en una población, estaríamos hablando de termografía infrarroja. Vamos a hablar de imágenes multi e hiperespectrales, vamos a hablar de imágenes de fluorescencia. Hay algunos biosensores que nos pueden mostrar por su perfil metabólico ese perfil de gases que puede emitir nuestra planta, nuestro individuo. También lo que se conocen como narices electrónicas también pueden ser consideradas dentro de estos métodos no invasivos y son dentro del perfil de todas las opciones las técnicas que más avances han mostrado. Por supuesto hay otras más, pero estas son, digamos, donde más se ha concentrado el trabajo y donde tenemos algunos resultados muy interesantes. Cuando nosotros hablamos de sensores, pues es importante, pues además de seleccionar la técnica conveniente, la que mejor se ajuste, hay que tener en cuenta que según el tipo de sensor que estemos utilizando, pues vamos a tener un producto. Ese producto es el tipo de detección que estamos encontrando. ¿Cómo son esos datos que nos está arrojando ese sensor? ¿Qué datos nos muestra y eso qué significa? Vamos a tener variaciones en la precisión, por supuesto, en la calidad de la información. Y vamos aquí a hablar de 3 factores que son importantes y cobran mucho peso. Como en cualquier método de laboratorio en términos de detección, pues todos esos parámetros cobran valor. Vamos a hablar de resoluciones espaciales, de resoluciones espectrales, de resoluciones térmicas. Cuando hablamos de resolución espacial, es esa imagen que estamos detectando, ese sensor que nos está mostrando esas características del objeto, cuál es, digamos, esa distancia a la cual nos puede, esos píxeles que nos está mostrando qué área está describiendo. Podemos tener variaciones tantos desde kilómetros hasta metros, incluso técnicas muy avanzadas nos están mostrando una resolución espacial tan pequeña como unos pocos centímetros asociado al número de píxeles que la imagen nos muestra. Entonces, eso se relaciona con las características anteriores. Las bandas del espectro que estamos viendo y un poco la cercanía con las temperaturas reales que el objeto esté manifestando, estaríamos hablando de la resolución térmica. Entonces queremos algo que mida algo muy cercano a lo que el objeto en realidad nos está presentando. Cuando nosotros hablamos de sensores, y un poco en esta diapositiva quiero mostrarles como un poco todo ese panorama tan amplio que puede haber, podemos tener algunos sensores que estén fijos, donde la inspección sea directamente al individuo, entonces hay una proximidad muy alta entre el sensor y el objeto.
Podemos tener en algunos otros escenarios nuestro sensor desplazándose por el cultivo también en una relativa cercanía del objeto, captando esas señales del mismo. En otros casos podremos tener algunas distancias mucho mayores, pero igual se está reflejando un cambio en esa condición, en este caso de una población de plantas. Aquí vamos a ver en las siguientes imágenes la posibilidad de tener sensores también adaptados. Una persona puede hacer ese proceso de captación de esas señales. Aquí les estoy mostrando un proceso de adaptación de ubicación de los sensores para el seguimiento de unos genotipos de trigo frente a ataques de roya en condiciones, pues obviamente, de campos experimentales. Entonces aquí tenemos el sensor en alguna plataforma. Por aquí está un dron y por aquí lo tenemos adaptado a un vehículo. Entonces, un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que esos sensores van o deben estar ubicados en una plataforma o en algo, digamos, que los sostenga, y va a depender un poco del interés que yo tenga. Y ese interés va a ser, tengo interés un poco en captar señales de tejidos en particular, quiero hacer una inspección de unos individuos, del individuo completo, quiero mirar una población o un área en particular, o quiero mirarlo a nivel de región. Entonces, digamos, ahí juega un rol muy importante la distancia del sensor al objeto y va a estar muy relacionado con el interés que yo pueda tener. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de plantas, este concepto, este es un modelo conceptual muy útil que nos permite, digamos, entender por qué nuestras plantas se van a enfermar. Se van a enfermar porque vamos a tener la interacción de tres componentes que son fundamentales. Vamos a tener un patógeno virulento, vamos a tener un hospedero susceptible y vamos a tener un ambiente favorable, es un ambiente conductivo. Y cuando estos tres componentes se encuentran, vamos a tener el desarrollo de una enfermedad. Y aquí, ¿por qué este concepto es importante? Porque la expresión de esa interacción, el resultado final, va a ser la manifestación visual de esa interacción. Es lo que nosotros conocemos como síntomas y es hasta el momento lo que en muchos casos hemos utilizado para hacer ese proceso de detección y clasificar un individuo como enfermo en el campo o descartarlo de alguna manera porque es asintomático, simplemente no manifiesta los síntomas. Tenemos que revisar un poco qué buscamos con detección temprana de enfermedades, cuál es el objetivo, por qué queremos detectar temprano y queremos algo que sea rápido y de pronto si no hay que destruir el material, pues mucho mejor. Un poco lo que buscamos con esa detección temprana es aprovechar ese poder que tiene actuar temprano. Y ustedes lo saben que en términos de enfermedades y para algunos patógenos, especialmente en especies ornamentales y con los sistemas de producción que tenemos, pues actuar temprano cobra un valor importantísimo. Hay un concepto que es muy bonito, que me gusta mucho cuando tratamos de entender enfermedades de plantas, y es el fenómeno iceberg. Es, digamos, un concepto que nos estaría mostrando, por ejemplo, lo que nosotros estamos observando visualmente, esa expresión visual de síntomas, que es como nosotros convencionalmente hemos diagnosticado o detectado la presencia de un problema y tomamos decisiones. En muchos casos solamente estamos viendo esas lesiones que aparecen, pero dejamos de percibir todo lo que está ocurriendo, que no es visible, que no detectamos con el ojo humano y que está ocurriendo en ese proceso de interacción de nuestro patógeno con su hospedero, en esos procesos de infección y de ciclos de patogénesis que simplemente están en curso, pero nosotros no vemos. Estaríamos aquí visualizando la alteración. Estaríamos entonces nosotros en este escenario y lo que estaríamos tomando en campo para una decisión, una aplicación o un manejo cualquiera es algunas primeras lesiones. Nosotros consideramos que es una acción temprana. Digamos que ahí viene un poco el problema y lo difícil, y es que seguramente hay otras infecciones que están en curso que nosotros no vemos, pero que hay algunos sensores que pueden ver más allá del ojo humano y es posible que nos manifiesten como positivos algunos individuos que nosotros consideramos asintomáticos o sanos. Estamos haciendo una inspección y una toma de decisiones con eventos, digamos, muy avanzados de todo ese proceso de patogénesis. Cuando nosotros hablamos de actuar temprano, y aquí estamos viendo pues unas parcelas que están unos lotes que los estamos monitoreando pues a distancia y estamos viendo algunas zonas de conflicto en una imagen de plantas sanas y esas zonas de conflicto en esa imagen estarían asociadas a presencia de la enfermedad, en este caso es una roya en trigo. Estamos observando el nivel de la enfermedad como
en el tiempo, pues obviamente va aumentando si no se toma ninguna medida hasta tener una afectación muy importante con diferentes grados de severidad. Lo que nosotros buscamos con esa detección temprana seguramente es controlar la diseminación a nivel de individuo o la diseminación en lotes, en poblaciones de planta o incluso a nivel de región. Hay un aspecto que debemos tener en cuenta, es que esos ciclos de patogénesis van a ser dinámicos y ese dinamismo también nos va a mostrar unos cambios en lo que ese objeto puede transmitir para ser detectado de forma no invasiva. Vamos a tener un proceso dinámico en cuanto a respuestas fisiológicas de la planta hospedera y los cambios bioquímicos que se puedan presentar en el tiempo. Entonces, una sintomatología, que es lo que vamos a tratar de detectar, pues va a tener unas fases de cambio en la medida en que el proceso va evolucionando. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, y aquí todas las conocemos bastante bien, sin embargo, yo quiero invitarlos a que nos detengamos un momento en algunas características de enfermedades como grupos, como tal. Y quiero que analicemos un poco el tipo de daño. Yo sé que todas estas enfermedades ustedes las reconocen muy bien, sin embargo, yo quiero que nos vayamos un poco a lo que una planta como objeto podría transmitir o emitir, el sensor captar, desde el punto de vista del daño del tejido que se pueda presentar. Entonces vamos a tener aquí unos enfermedades en clavel, vamos a mostrarles enfermedades de clavel y rosa, pues son tal vez donde nos podemos concentrar mejor. En la primera imagen ustedes están viendo un marchitamiento vascular, un patógeno de suelo, que nos va a generar problemas de turgencia, seguramente clorosis de las hojas pajeras, problemas de desarrollo y crecimiento, y vamos a tener un problema de traslocación y condición de estrés por interferencia del transporte de agua, patógeno localizado en haces vasculares. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un patógeno que está generando manchas foliares, está generando necrosis en el tejido, son manchas localizadas donde los órganos aéreos son el patio de infección. Vamos a tener tejido necrosado y vamos a tener unas características seguramente de zonas cloróticas y un tejido que es alterado por la presencia del patógeno. Tenemos otros, aquí están las rollas, son parásitos obligados, que en principio bajo su condición de parásitos obligados pensaría uno que el daño que generan es relativamente poco, pero no, son patógenos que interfieren notablemente con el normal desarrollo de las plantas. Y además de tener zonas cloróticas, digamos zonas necróticas, no es lo común en contraste con la enfermedad anterior, vamos a tener la presencia de pústulas y un daño muy importante que es la ruptura de las capas más superficiales del tejido, ruptura de la cutícula, de la epidermis, para que esas estructuras del patógeno puedan liberarse y puedan salir. Y vamos a tener finalmente un grupo de enfermedades que están asociadas a pudriciones, necrosis en algunos órganos de la planta. Botrytis cinerea pues es un ejemplo perfecto allí. En el caso de rosas vamos a tener grupos o por supuesto patógenos que contrastan con los anteriores, pero si pensamos, muchos de ellos van a estar también generando un daño a nivel foliar, otros, aquí está Botrytis cinerea también generando necrosis y digamos que pudriciones en algunos órganos de la planta, especialmente en las flores, pero en cuanto a patógenos foliares, vamos a tener diferencias y esas diferencias entre ellos, si contrastamos un mildio velloso con un mildio polvoso, las diferencias son muy importantes. Aquí vamos a tener otro parásito obligado que en principio, digamos, genera poca necrosis, poco daño al tejido, pero eso es relativo. Vamos a tener un patógeno que coloniza completamente el tejido que infecta y puede extenderse y generar unos cambios muy importantes en la condición de la planta que está siendo atacada, necrosis en algunas partes, pero cambios, digamos, alteraciones de esas coloraciones verdes normales de un tejido que implica, digamos, unas alteraciones fisiológicas muy fuertes. Mildeos polvosos son también parásitos obligados, parásitos que tienen como característica cubrir rápidamente secciones importantes del tejido, una esporulación muy abundante, también en principio generando muy poco daño, muy poca necrosis al tejido y comprometiendo unas pocas capas del tejido de la hoja, en este caso. Rollas en rosa, igual que lo hablamos en clavel, patógenos que interfieren con daño de tejido, principalmente ruptura de esas capas más superficiales del tejido. Todos estos síntomas que hemos hablado, yo sé que lo conocemos muy bien, pero pues vamos a mirar un poco eso que nos puede mostrar, qué nos puede decir. Por eso,
hay que pensar es qué podemos percibir de forma remota. Y este diagrama o esta imagen un poco lo que nos invita es a saber qué señales me está emitiendo la planta, qué significan esas señales y yo cómo las puedo interpretar. Y eso implica un conocimiento muy profundo de esa interacción de los diferentes patógenos que están afectando la planta para ser detectados por estas vías de forma temprana. Hay algo que hay que tener presente es que estos métodos de detección los estamos asociando como indicadores de estrés y es un poco lo que vamos a mirar la enfermedad desde ese punto de vista como una condición de estrés. Esa condición de estrés, ¿qué significa? Nosotros podemos tener estrés por factores abióticos, factores bióticos, en nuestro caso las enfermedades que están desplazando ese normal funcionamiento de la planta por la presencia de un patógeno. Cuando nosotros hablamos de ser indicadores de estrés, y es un poco lo que vamos a buscar, tratar de captar esa condición de estrés por percepción remota, lo que nosotros vamos a visualizar o lo que queremos percibir o captar, esas señales van a estar asociadas a cambios biofísicos de la planta, cambios en la estructura interna del tejido, cambios en el canopy, y en algunos casos cambio de la orientación de los diferentes órganos de la planta dependiendo de la alteración. Entonces, fíjense que todos estos cambios que estamos mencionando acá tienen una conexión directa con los síntomas que nosotros estamos observando, que estamos tratando de captar. Aquí les estoy mostrando en este diagrama una hoja, es el corte transversal de una hoja cualquiera, donde lo que estamos viendo son las capas íntegras del tejido. Tenemos la cutícula, tenemos la epidermis superior, tenemos aquí un parénquima empalizada, un parénquima esponjoso, la cavidad subestomática, los estomas y vamos a tener la radiación incidiendo. Esa radiación que está incidiendo sobre esta hoja puede ser reflejada, puede ser transmitida, en algunos casos puede ser absorbida y retenida por los aparatos fotosintéticos para entrar en procesos de asimilación y de construcción de moléculas carbonadas, bueno, todo ese proceso de fotosíntesis. Un poco, digamos, lo que quiero que relacionemos es esta integridad del tejido es fundamental para que todos esos procesos de la incidencia del espectro electromagnético se esté captando y esté, digamos, funcionando de la mejor manera. Y aquí vamos a pensar un poco todos esos síntomas y esas alteraciones que acabamos de ver, que tomamos rosa y clavel, un poco cómo pueden estar interfiriendo. Y para esto tengo aquí un diagrama, estamos viendo a Plasmopara vitícola, es un mildeo velloso, que seguramente su colonización y cosas las van a ser compartidas por los mildeos vellosos que podamos tener en especies ornamentales. Entonces vamos a tener un patógeno que va a penetrar por estomas, aunque lo puedo hacer de forma directa, preferentemente penetra a través de estomas, entonces ya vamos a tener una estructura obstruyendo esa cavidad estomática, va a penetrar por estomas, va a colonizar el tejido, digamos, muy rápidamente y en estados relativamente avanzados. Cuando decimos estados relativamente avanzados, puede ser un periodo tan corto de tiempo como 4 o 5 días. En 4 o 5 días vamos a tener el tejido completamente colonizado, el patógeno creciendo de forma en contacto muy directo con las células del hospedero y una cantidad de patógeno muy importante y tiene además la característica de emitir sus estructuras a través de estomas. De nuevo, vamos a tener un bloqueo de esos estomas por la misma, digamos, biología del patógeno que busca producir sus nuevos propágulos a través de estas estructuras. Entonces, pensemos cómo va a ser la dinámica de esa radiación que está incidiendo sobre el tejido y lo que se va a reflejar, lo que se va a transmitir y lo que se va a absorber. Contrastemos esto con otro patógeno importante. Este es un mildeo polvoso del que ya hablamos un poco y vamos a tener aquí un patógeno en las capas muy superficiales. Fíjense que la colonización de tejido es muy poca. Igual vamos a tener un cubrimiento muy rápido de toda, digamos, esas zonas de captación de luz con muy poco daño y muy poca colonización, pero también interfiriendo de forma interesante en esa captación.
Entonces, miremos un poco cuál sería como esa relación de síntomas. Miremos los síntomas como grandes, como grupos de enfermedades y el daño en el tejido que podemos tener. Entonces, vamos a tener patógenos vasculares. Entonces, como respuesta a esa condición de estrés y a la presencia del patógeno, vamos a estar frente a una respuesta que es muy rápida en plantas, que es el cierre de estomas. Ese cierre estomático se va a presentar también ante otras condiciones de estrés abiótico. En condiciones de estrés biótico también es bastante frecuente. En estos patógenos vasculares es una de las primeras respuestas que se va a presentar y es cierre de estomas. Y ese cierre de estomas va a cambiarnos definitivamente esa fisiología de la planta y obviamente lo que ese objeto, planta enferma vamos a poder captar, qué señales nos va a transmitir. Vamos a tener problemas de turgencia, el contenido de agua en los órganos se va a ver afectado por la presencia misma del patógeno y pues eso va a estar relacionado con transporte de nutrientes. Miremos ahora las rollas. Decíamos que rollas en general como grupo de patógeno pueden generar una obstrucción física de los estómagos a la entrada. Recuerden que son patógenos que únicamente penetran por estomas. Van a generar, por supuesto, un daño al aparato fotosintético, así sus lesiones sean pequeñas, tiendan a no coalescer, pero el número de lesiones y de pústulas que podemos presentar es bastante numeroso y en estados iniciales vamos a tener unas zonas cloróticas pequeñas, pero en número muy importante y finalmente vamos a terminar con una ruptura de la epidermis. Ruptura de la epidermis porque el patógeno tiene que romper el tejido del hospedero para liberar sus ureinosporas o la estructura que esté formando y vamos a tener, por supuesto, unas pérdidas importantes de agua porque la planta no puede controlar porque simplemente se pierde el agua porque el tejido está roto. Pensemos en el caso de los mildeos vellosos en general. De nuevo, respuestas asociadas a cierre de estomas en principio hay que revisar porque pues no todos en esos niveles tempranos responden de esta manera. Vamos a tener, por supuesto, un daño del aparato fotosintético y vamos a tener esa oclusión física de los estomas como les mostraba, que ellos salían a través de estoma, exclusivamente a través de estoma y por supuesto esas dinámicas de transpiración se van a ver notablemente afectadas. Cuando nosotros hablamos de mildeos polvosos, ya lo mencionamos, básicamente interferencia con la captación de luz. Imagínense pues las hojas y ustedes saben que estos patógenos pueden cubrir muy rápidamente los tejidos de las hojas y la captación de luz, pues la interferencia que generan es muy alta. Y vamos a tener también un daño a nivel de cutícula y epidermis, pues porque el patógeno penetra, rompe y se establece como parásito en esas primeras capas. Digamos, esas condiciones de los síntomas es una condición de estrés, por supuesto, para la planta, que va a emitir unas señales y esas señales van a estar muy relacionadas con la alteración, porque decíamos, cada patógeno pues tiene su forma de actuar bien distinta. Y de esta misma forma, las técnicas de captación de esas señales pues obviamente van a variar. Miremos qué condición de estrés podemos captar con las diferentes opciones que hemos mencionado. Cuando hablamos de una detección no invasiva, usando termografía nos está mostrando básicamente cambios en temperatura, ya después vamos a hablar más adelante un poco más en detalle de esta técnica. Estaremos registrando como evento o alteración fisiológica un desorden en los procesos de transpiración. Esto va a ser disipación de calor de las plantas. Esa regulación y esa disipación de calor se ve alterada por la presencia de nuestros patógenos y vía termografía podemos encontrar esas respuestas de alguna manera temprana y pues por supuesto respuestas tardías también se pueden visualizar de una manera, pero aquí lo que nos importa es detección temprana detección temprana básicamente es lo que nos importaría. Vamos a tener también con termografía podemos también visualizar daño en el tejido de las plantas y ese daño en el tejido de las plantas implica ruptura del tejido, pérdida incontrolada de agua y pues obviamente descensos de temperatura que vamos a poder captar en ese objeto. Podemos captar también respuestas de plantas asociadas a fluorescencia de clorofila. Cuando hablamos de fluorescencia de clorofila, estamos mirando la salud o la vitalidad del fotosistema 2. Nos estaría mostrando alteraciones a este nivel. Esta técnica es muy importante y es muy bonita porque nos va a mostrar respuestas muy tempranas de alteraciones del aparato fotosintético. Y si nosotros pensamos, muchos de los patógenos que nosotros manejamos o que afectan nuestros cultivos tienen una interferencia rápida e inmediata con el aparato fotosintético, sin duda. Cuando hablamos de análisis espectrales, de cambios en el espectro, estaríamos hablando, y es una técnica realmente muy bonita, muy interesante, compleja,
pero que tiene unas bondades bien interesantes que ya la veremos luego. ¿Qué estamos viendo aquí? Cambios en el espectro, cómo cambia la reflectancia de nuestro objeto en diferentes longitudes de onda frente a esas condiciones de estrés. Va a ser muy interesante porque este cambio en el espectro, en el sentido amplio, nos va a estar mostrando daños que pueda tener nuestro objeto a nivel de pigmentos, nos va a mostrar en una franja también del espectro alteraciones a nivel de la estructura de los tejidos y nos va a mostrar también alteraciones en el contenido de agua de los mismos. Entonces, estas tres técnicas son muy importantes porque están muy relacionadas con los cambios en el espectro electromagnético y qué es lo que está reflejando nuestro objeto o la planta que nosotros queremos estudiar o usarla para detectar si hay presencia de alguna alteración o no. Vamos a tener otras dos técnicas que también se han utilizado para detección no invasiva. Vamos a hablar de tomografía. Tomografía se aparta, digamos, un poco de las tres técnicas anteriores. Aquí estamos hablando más de impulsos eléctricos y cómo es esa resistencia a ese impulso eléctrico, que ha sido muy útil y ya lo veremos en qué contextos para mirar la integridad del tejido, más a nivel de xilema y de floema. Pero también estamos haciendo captación de señales, respuestas de hospedero de forma no invasiva. Y tenemos una última herramienta, una última técnica que vamos a revisar y estaríamos hablando de ese perfil de volátiles. Aquí tenemos una planta y esa planta responde frente a cambios de temperatura, cambios de condiciones del ambiente y, por supuesto, a la presencia de artrópodos plaga o la presencia de patógenos. Y vamos a tener que esa condición de estrés, pues obviamente va a cambiar ese perfil metabólico, ese perfil gaseoso que está emitiendo nuestro individuo, se va a ver alterado y podemos captar, digamos, esos perfiles y a través de un análisis podríamos confirmar la presencia o no de una alteración. Hablamos de las tres primeras técnicas que son, digamos, muy importantes y muy promisorias. Están hablando de cambios en el espectro, ¿no? En el espectro electromagnético. Y es, pues, muy interesante ver cómo el espectro, que puede ir desde los rayos gamma, los rayos X, por aquí hay la radiación ultravioleta. Miren el rango del visible, que realmente es, aquí se ve muy pequeñito. Vamos a tener aquí la franja del infrarrojo, que es supremamente importante en detección de enfermedades, y miren que tenemos otras longitudes de onda también muy interesantes. Entonces, ha sido esa amplitud del espectro lo que ha permitido que se empiece a mirar el potencial que tiene esta herramienta en esa amplitud, esa cantidad de información que va a poder aportarnos esos cambios. Nosotros, digamos que estamos por aquí en lo visible y se ha trabajado bastante, pero se ha encontrado que hay otras franjas del espectro que también dan muy buena información. Nosotros aquí, bueno, tenemos alguna información para ver un poco lo que podríamos estar mirando y aquí viene la relación de lo que estábamos pensando, un poco la sintomatología, cuáles son las técnicas que de pronto yo puedo utilizar y cuál es, digamos, un poco el resultado. Aquí tenemos termografía, estamos hablando de algunos termogramas que nos estarían mostrando cambios en la transpiración, alteración en la transpiración. Por allí tenemos fluorescencia. Aquí tenemos análisis de reflectancia, aquí nos dan unos rangos del espectro entre 400 y 700, por aquí estamos hablando de termografía, digamos que está en una longitud de onda mucho, digamos, más pequeña, y por aquí vamos a tener análisis de reflectancia, y por aquí, fíjense, tenemos cambios en esos pigmentos verdes cuando miramos un poco contenidos de clorofila por alguna técnica en particular. Cuando nosotros analizamos y consideramos los cambios en el espectro que ese objeto nos está reflejando y que lo visualizamos a través de un sensor porque nosotros no lo podemos ver, es importante, y un poco lo que quiero resaltar de este cuadrito, aquí vamos a tener las plantas, por aquí está trigo, tomate, por aquí están como uvas, por aquí está, bueno, algunos cítricos, y estamos hablando de aquí de enfermedades que están en el rango desde rollas, por allí hay virus, por aquí hay unos patógenos que generan necrosis o tizones en espigas, y vamos a tener, que es tal vez lo importante, fíjense que aquí nos está diciendo el óptimo rango del espectro para detectar
una patología en particular. Aquí nos está sugiriendo en trigo, por ejemplo, nos dice para esta deficiencia nutricional y roya amarilla en ese trigo, podemos estar pensando o enfocarnos principalmente en estas baldas del espectro, 680, 725 y 750 nanómetros. Es, digamos, lo más interesante porque hay unas bandas que son mucho más informativas que otras. Sin embargo, hay que tener presente que no vamos a estar siempre buscando, y hay casos, y eso es bastante común, que no solamente vamos a tener una banda que es informativa, sino necesitamos la combinación de muchas. Y es allí donde todo este tema se hace mucho más complejo y, por supuesto, más interesante. Esto que les estoy mencionando nos ayuda para mostrar que los patógenos, y ya lo veníamos hablando, actúan por vías diferentes, generando síntomas diferentes. Es un poco lo que pretendía cuando hablamos un poquito de los diferentes síntomas y patógenos que estaban atacando nuestros cultivos de ornamentales. Por lo anterior, las longitudes de onda para monitorearlos son diferentes, por ese mismo efecto que genera el patógeno en nuestro hospedero. Esos cambios biofísicos, esas alteraciones del tejido, todas son distintas dependiendo del patógeno que esté atacando, y es un poco, digamos, lo que aquí debemos tener presente, porque las longitudes de onda para monitorearlos van a ser bien distintas. Hablemos de las técnicas en sí, hablemos un poco de lo que es termografía. Vamos a ver entonces qué vemos con termografía, qué podemos captar. Termografía suena a temperatura. Aquí les muestro unos termogramas. Esta es una técnica que ha sido ampliamente utilizada hasta hace unos años únicamente por otras disciplinas. Aquí solamente les voy a mostrar dos, lo que es ingeniería civil. En ingeniería civil son bastante utilizadas. Aquí vemos un paisaje, una construcción, una ciudad, un puente. En este caso, los ingenieros civiles lo utilizan con mucha frecuencia para ver cambios en esas edificaciones sin romper, sin dañar la edificación o la construcción, para ver, por ejemplo, estrés en algunas estructuras metálicas de soporte que van a estar asociadas a incrementos de temperatura, fugas de agua, por ejemplo, también se podrían ver con descensos de la temperatura en esos sitios, y un poco, digamos, el principio también lo tenemos nosotros en plantas. Fíjense aquí que son termogramas asociados a patologías en humanos o daños o lesiones. Aquí, sin necesidad de hacerle una cirugía o cortar el tejido, pues es evidente dónde está ubicada la lesión y fácilmente identificar que hay algo anormal en esta muñeca en contraste con una normal. Aquí también podemos ubicar fácilmente el daño, la ubicación, digamos, de la lesión y el efecto en una zona afectada. En cuestiones de seguridad, el ejército usa este tipo de técnicas para detección nocturna. Por ejemplo, los cuerpos son los humanos, el hombre es pues, de una temperatura mucho mayor en la noche, entonces es muy fácil visualizar el movimiento de un cuerpo caliente en un ambiente difícil de inspeccionar en la noche o en áreas complejas. Y pues ahora lo estamos utilizando para, a través de cambios de temperatura, detectar la presencia o no de la afectación del virus que pues nos ha quejado y aqueja al mundo en estos últimos tiempos por simplemente cambios de temperatura. Cuando hablamos de termografía, para nuestro caso, estamos mirando cambios en órganos de la planta. En principio, temperatura de hojas es tal vez lo que es más fácil de medir por su área, por su expansión, por las dimensiones y el rol que juegan como patios de infección que están recibiendo constantemente propágulos del patógeno. Vamos a captar básicamente, como lo mencionamos, alteraciones de la transpiración en respuesta a estrés. Y esta característica, esta respuesta a estrés, va a estar asociada también a patógenos, pero a otros factores, y ya ahora mencionaremos un poco eso. Nuestros patógenos que alteran conductividad estomática, porque decíamos que algunos inducen el cierre de los estomas, otros se ubican justamente en esa estructura, por lo cual ese intercambio y esa dinámica estomática pues se va a ver alterada. Vimos algunos alterando la cutícula de la planta, pues entonces allí vamos a tener también captación de señales a través de cambios de temperatura en esos termogramas. Podemos tener degradación de tejido y algunos compuestos asociados a defensa que seguramente van a estar involucrados en todo este proceso de cierre estomático y demás. Nosotros, ¿qué vemos en ese termograma? Esa imagen que nosotros vimos, esa era una imagen de falso color que nos ha convertido un patrón de radiación que nosotros no veíamos y lo ha vuelto visible.
es la imagen de un objeto basado en esos cambios de temperatura, que era una radiación que nosotros no captábamos. El termograma nos lo vuelve una imagen asociada a cambios en el espacio, digamos, en esa estructura que nosotros queremos ver. Detecta radiaciones emitidas entre los 8 y 14 nanómetros, lo vimos allí en el espectro, y nos está mostrando esa heterogeneidad espacial para esta variable. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos ver cambios en una superficie de una hoja, o podemos ver cambios en alguna región en particular o en un órgano de la planta, como lo mencionamos. Podemos ver cambios en el tiempo también de esa variable y de esa disipación de calor y de esos procesos de transpiración, básicamente. Bien, porque se libere agua, porque definitivamente el proceso de intercambio gaseoso no se puede dar. Tiene una característica, y es que es una técnica que está bastante condicionada por las condiciones externas. Eso quiere decir que en días muy calurosos, las plantas y las hojas en sí, pues ellas se adaptan a las condiciones del ambiente. Luego, esas mediciones pueden ser bastante difíciles en ciertos momentos. También tiene, digamos, un aspecto que debemos siempre tener en cuenta, es que hay otras condiciones del sistema de producción que pueden incidir y pueden inducir estos cambios de esas condiciones de estrés. Pensemos déficit hídrico, por ejemplo, o inundación. Sin duda, pues va a ocasionar una reacción en la planta, y la planta va a responder a estrés, además de la presencia de nuestro patógeno. Entonces aquí, digamos, es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de estudios. Sin embargo, eso no implica que no se puedan caracterizar todas esas respuestas y generar huellas térmicas para las diferentes alteraciones que estamos revisando. Quiero que revisemos juntos estos, que son unos resultados muy interesantes de una visualización presintomática del virus del mosaico del tabaco en hojas de tabaco. ¿Qué tenemos aquí en la imagen que ustedes tienen a su izquierda? Vamos a ver aquí los termogramas. Estos termogramas nos están mostrando esos cambios de temperatura en esas superficies de las hojas que fueron inoculadas con el virus, y en la parte opuesta de la imagen vamos a tener esas imágenes RGB que nos estarían mostrando básicamente qué vemos nosotros de ese órgano afectado. Aquí tenemos a las 26 horas posinoculación, digamos que vemos aquí unos cambios. Bueno, vamos a mirar qué cambia en el termograma. Entonces vamos a ver temperaturas más altas asociadas a colores amarillos, zonas más frías o de menor temperatura asociadas a los colores naranja. Aunque está pequeño, yo les voy a contar que estas zonas amarillas nos están mostrando 20 grados, luego 19.9, y la parte más fría de esa escala térmica nos está mostrando 19.4. Fíjense ustedes que los cambios son muy pequeños, es casi de medio grado, un poquito más. Y en esos cambios tan sutiles de temperatura podemos visualizar ese cambio, nosotros lo podemos ver, y la resolución térmica del equipo con el cual hicieron este trabajo pues nos muestra realmente esas diferencias ligeras en esos cambios de temperatura tan sutiles que se puedan presentar, pero que nos pueden dar unas señales muy interesantes. Fíjense que 39 horas post inoculación tenemos incremento de temperatura en varios puntos de esa superficie asociado a la presencia del virus, y nosotros en la imagen lo que nosotros estaríamos observando, pues definitivamente no tenemos ninguna señal para decir que la planta es positiva o está infectada. Fíjense, 3 días después de la inoculación, pues un cambio, digamos, mucho más intenso en magnitud, y ya visualmente podemos confirmar la presencia o catalogar este individuo como enfermo. Pues después de este tiempo ya digamos que la diferencia entre uno y otro no es notable, pero sí 39 horas post inoculación podemos calificar a este individuo como enfermo, que algo que estaríamos haciendo con toda seguridad tal vez 3 días, 4 días después. Estos investigadores que encontraron estas lesiones térmicas son estos cambios en el termograma, tejido normal, tejido relativamente sano, con las zonas del tejido enfermo. Ellos encontraron esas lesiones térmicas, esos hotspots, con incrementos de temperatura con respecto al tejido circundante, digamos libre, no había sido inoculado, con una diferencia tan pequeña entre 0.3 y 0.4 grados centígrados. Fueron detectables más o menos 8 horas antes de la aparición de las lesiones necróticas, digamos que nos estaría mostrando una respuesta relativamente temprana. Como les decía, en esos termogramas vemos el cambio, pero lo interesante es ver qué explica esa alteración o ese cambio. Aquí estos investigadores lo conectaron o lo evaluaron simultáneamente con 3 parámetros: la temperatura, que aquí la tenemos y ya un poco la vimos en los termogramas, la conductancia estomática y el contenido de ácido salicílico.
¿Ellos qué encontraron? Pues por supuesto, aquí tenemos el rango de las horas donde empezamos a visualizar en el termograma el cambio y más o menos para este periodo de tiempo, 30, 35 horas, ¿ellos qué encontraron? Encontraron primero, pues por supuesto, el incremento de temperatura que nosotros vimos acá, muy pequeño, pero visualmente detectable en el termograma, en la imagen, no detectable pues a simple vista, pero sí en el termograma. Ese pequeño cambio de temperatura nos confirma la presencia de una planta enferma y tuvimos, por supuesto, una menor conductancia estomática, lo que estaría asociado a cierre de estomas, y esos cierres de estomas son los que conducen, digamos, a ese incremento de temperatura en la hoja. Y aquí encontraron un incremento de ácido salicílico, que ustedes recuerdan están involucrados también en esa cascada de señalización que pueden conducir a cierre estomático. Entonces, fíjense esa condición de estrés, cómo genera, la verdad, esos cambios, digamos, tan dinámicos en un tejido asociado a virus. Miremos este, que es otro patosistema que contrasta de forma muy interesante con el anterior. Aquí estamos viendo un patógeno vascular, tenemos a Fusarium oxysporum especial cucumerinum y lo tenemos afectando plantas de pepinos. Es un patógeno de suelo y tenemos igual, tenemos nuestras imágenes RGB y tenemos, sí, estas son las imágenes RGB, nos está mostrando el tejido, las hojas, y tenemos los termogramas al lado, corresponden exactamente a la misma hoja. Este es un patógeno de suelo, es un patógeno que coloniza haces vasculares, que se mueven los haces vasculares, pero las alteraciones las vamos a ver, por supuesto, en los órganos de la parte aérea, es decir, las vamos a visualizar en la planta como un todo, son infecciones sistémicas, luego todo el individuo responde. Aquí lo que nos están mostrando estos termogramas, y quiero que le pongamos atención a los rangos de temperatura que ellos están mostrando. Nos están aquí más o menos 20 grados centígrados, la temperatura más baja, que sería el tejido no inoculado, tejido sano. Y vamos a ver las zonas de tejido enfermo, incrementos de temperatura con tendencias incluso a alcanzar temperaturas tan altas como 28, 27 grados, lo que nos estaría mostrando esas diferencias tan importantes de hasta 7 grados de temperatura por encima del tejido sano. Recuerden lo que vimos en virus, era una diferencia de 0.3, 0.4 grados centígrados. Aquí la magnitud es enorme, entonces fíjense que la alteración de temperatura del objeto es bastante alta. Interesante también de este trabajo, si ustedes se fijan, 5 días después de la inoculación, vemos cambios en el termograma que nos está mostrando incrementos de temperatura asociados a la presencia del patógeno. 7 días el cambio incrementa y 9 días posinoculación, digamos que se alcanzan las máximas temperaturas. Cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos, podemos decir que los síntomas visuales asociados a este grupo de patógenos y en especies como esta pueden estar más o menos dentro de los 13, 14, 16 días cuando empezamos a visualmente a calificar una planta como enferma. Entonces, fíjense que aquí se anticipó en un número de días importante a esta alteración. ¿Qué encontraron estos investigadores explicando, digamos, además esas alteraciones o cómo nuestro patógeno estaba desordenando el normal funcionamiento de la planta en otras variables? Entonces aquí vamos a tener temperatura, incrementos de temperatura relacionados con transpiración, la tasa de transpiración. Una tasa de transpiración muy baja para tejido que estaba inoculado, plantas enfermas, digamos, la transpiración se reduce enormemente y decíamos que termografía era una técnica que nos medía muy bien esos cambios en transpiración. Y aquí tenemos una transpiración, digamos, a una tasa mayor, una mayor transpiración y plantas relativamente con temperaturas menores asociadas a plantas libres del patógeno. En este caso, ellos encontraron en las plantas inoculadas que estaban mostrando esos incrementos de temperatura una mayor acumulación de ácido abscísico que también, digamos, se ha visto involucrado en esos problemas, en esas alteraciones y cierre de estomas y demás. Miremos aquí unos resultados que obtuvieron estos investigadores y conservo los títulos de los artículos en inglés por si ustedes quieren ir a buscarlos, podrían, digamos, fácilmente encontrarlos de esta manera. Estos autores trabajaron con dos patógenos que nos interesan muchísimo, que son mildeos polvosos en rosa y botritis también en rosa, por imágenes termográficas. En el caso de los mildeos polvosos, ellos ¿qué encontraron? Aquí nos están mostrando lo que ellos concluyen de su trabajo, es que lograron hacer una detección presintomática 2 días posinoculación.
2 días después de haber llegado el patógeno, tanto el mildeo polvoso como botritis, lograron catalogar los individuos como enfermos tan temprano como 2 días después de la inoculación. ¿Ellos qué encontraron para mildeo polvoso? Una reducción de la temperatura, una reducción presintomática de 2.3 grados centígrados. Y son estos puntos que nos están mostrando y que los destacan aquí. El termograma nos los muestra muy fácil, temperaturas, descensos de temperatura, y es un poco lo que ellos nos muestran. Estos son los puntos, pero nosotros no visualizamos la presencia del patógeno, y aquí el termograma nos revela que este individuo es, digamos, positivo para esa característica, algo que no veíamos. La imagen nos está mostrando la presencia del mismo. En el caso de botritis, lo que ellos encontraron fue una disminución de esa temperatura. Empezaron a ver esos descensos de temperatura tan rápido como 12 horas post-inoculación. Digamos, esos son un poco los resultados relevantes del trabajo de estos investigadores. Con otro trabajo desarrollado para Peronospora espasa, un poco lo que encontramos también que contrasta con otros mildeos vellosos, también fue la posibilidad de hacer una detección temprana. Y ustedes saben que en mildeos vellosos la detección temprana es muy importante porque la eficacia de muchos fungicidas cae notablemente con cada día que pasa de establecido el proceso de infección. Entonces, fungicidas que nos pueden funcionar muy bien 24 horas posinoculación, cae notablemente esa eficacia, dramáticamente para algunos, no para todos, pero cae y se reduce cuando el proceso de patogénesis lleva, no sé, de 3 días y 5 días puede caer notablemente. Entonces, un día cobra valor, un gran valor en esa toma de decisiones. ¿Se acuerdan que decíamos que el poder de actuar temprano? Pues aquí se ve bastante bien con patógenos que son tan agresivos y tan rápidos. Tenemos un termograma con esos cambios de temperatura, digamos, ningún cambio de temperatura, bastante uniforme, un tejido completamente sano, cero días después de la inoculación. 5 días posinoculación, nosotros vemos en plantas que fueron inoculadas en el foliolo apical, ustedes ven el sitio de inoculación, un cambio de temperatura, hay un incremento de temperatura, y pues realmente el síntoma no es que lo veamos claramente. 6 días posinoculación, esa lesión térmica se incrementa, se expande y se nota que continúa ese incremento de temperatura, y tampoco la alteración es muy evidente. 8 días posinoculación, vemos la extensión, digamos, el área con ese cambio de temperatura también es notable, se expande, y aquí digamos que para expertos se puede catalogar como una hoja afectada. Aquí los cambios estuvieron alrededor de 1.5 o 2 grados del tejido enfermo versus el tejido sano. Entonces, aquí estaríamos nosotros visualizando el problema con una muy buena inspección. Para todos ustedes es claro que una lesión tan sutil como esta en plantas tan desarrolladas y con esa cobertura de follaje que se manejan los cultivos, pues es difícilmente detectable, y es muy fácil que pase, digamos, por alto. ¿Qué más encontramos en este trabajo? Encontramos que para foliolos apicales, cuando habíamos inoculado estos foliolos apicales, encontramos que esos síntomas muy ligeros se presentaron con inspecciones visuales 7 días posinoculación. Los síntomas típicos, esos síntomas típicos son estos que ya son mucho más evidentes, esas manchas púrpuras, el foliolo con problemas de turgencia, bueno, todo lo que nosotros conocemos. 8 días posinoculación. Con esas imágenes, con los termogramas, encontramos como positivos calificados esos individuos inoculados 5 días después de la inoculación. ¿Qué encontramos muy interesante en este trabajo? Es que confirmamos el movimiento a los tejidos vecinos del patógeno de forma sistémica. Es una sistemicidad, pues digamos, a corta distancia, pero el patógeno se desplaza, digamos, se mueve de un sitio al otro, a los foliolos vecinos, y fue, digamos, muy interesante verlo. ¿Nosotros qué encontramos? Por inspección visual, encontramos que más o menos 19 días posinoculación era evidente la colonización del patógeno a los foliolos vecinos. Por termografía encontramos y lo visualizamos 13 días posinoculación. Y aquí se los muestro. Aquí tenemos nuestro patógeno inoculado en el foliolo apical.
Aquí vemos pues una afectación importantísima a los 11 días posinoculación, buen incremento de temperatura, todo lo que hablamos. 11 días posinoculación podemos visualizar incrementos de temperatura en los foliolos vecinos, en el raquis de ese foliolo, allí vamos a iniciar los cambios de temperatura. 13 días posinoculación, fíjense ustedes, esos foliolos son completamente sanos a la inspección visual y vemos el incremento de temperatura asociado a la presencia del patógeno, incrementos también de temperatura que confirmaban esos incrementos de esos estados de infección muy iniciales, también los estábamos visualizando acá. 17 días posinoculación, el foliolo inoculado pues completamente afectado y los foliolos vecinos aún sin síntomas evidentes de la afectación, pero están mostrando una colonización muy importante del tejido y todavía asociado a incrementos aún mayores de temperatura. Esos, digamos que son los resultados que quiero compartir con ustedes del potencial o del uso de las aplicaciones que podían tener los termogramas. Y lo más importante de todo esto es qué estamos leyendo, qué estamos captando, ese sensor, qué me dice desde la parte biológica me parece muy importante comprenderlo y poderlo conectar con estos temas. Como les decía, esta técnica es bastante interesante, tiene como esa dificultad que les mencionaba y es que es muy dependiente de las condiciones ambientales y en un día caluroso pues estas hojas van a incrementar en temperatura, luego captar estas diferencias, así tengamos un equipo de una resolución térmica alta puede ser complicado, entonces ese tipo de condiciones ambientales pueden incidir de alguna manera, sin embargo pues no se los traje, pero hay algunas detecciones a campo abierto, especialmente en cereales, donde se pueden detectar la presencia de tizones en espigas asociados a Fusarium, patógenos que están involucrados en producción de micotoxinas y permiten discriminar zonas que están afectadas y pues que no se cosechan para evitar el riesgo de contaminación por esas toxinas. Entonces también es trabajar un poco con la metodología. Vamos a cambiar ahora a lo que serían las imágenes espectrales. Entonces, esas imágenes espectrales, es decir, aquí otra vez seguimos trabajando con el espectro electromagnético, pero vamos a mirar como diferentes escenarios. Aquí entonces tenemos bandas del espectro en lo visible, donde nosotros estamos captando como esas imágenes. Aquí están las imágenes normales que tenemos, 3 bandas RGB, y vamos a tener pues allí unos cambios que vamos a tener una reflectancia un poco pues en esas 3 bandas. Podemos tener imágenes multiespectrales. Vamos a tener algunas bandas del espectro, podemos tener algunas pocas bandas que pueden ser 3, en otros casos se pueden trabajar hasta 20 y no siempre las bandas que se están estudiando son continuas. Entonces vamos a tener más o menos esta respuesta, cambios en algunas bandas del espectro. Y vamos a tener una técnica que contrasta, que son las imágenes hiperespectrales. Cuando hablamos de imágenes hiperespectrales, vamos a tener cambios o vamos a visualizar los cambios en casi todo el rango del espectro que nosotros estamos o que queremos evaluar. Entonces, por supuesto, vamos a tener una muy buena descripción de los cambios en la reflectancia de nuestro objeto y nos va a generar información de este tipo. Yo creo que estas gráficas son bastante ilustrativas. Esta densidad, digamos, de los cambios en esos canales que nosotros estamos observando nos permite, por la densidad, digamos, de esa información, hablar y aproximarnos a lo que puede ser una huella espectral que difícilmente la podemos pensar cuando hacemos análisis multiespectrales. Vamos a tener entonces esta característica, vamos a tener un tejido a partir del cual vamos a tener cambios en la reflectancia de esa energía que incide sobre el objeto y vamos a ver esos patrones espectrales a lo largo del espectro electromagnético. Entonces vamos a tener típicamente esta gráfica que ustedes están viendo es el tejido verde sano, cómo se comporta, qué patrones tiene. Y es un poco lo que queremos ver, es cómo se desvía plantas enfermas, tejido afectado de este patrón normal que nosotros estamos visualizando. Y les decía cuando empezamos como aproximarnos a las técnicas, que cuando miramos respuestas espectrales, lo interesante es que tenemos ese maravilloso espectro con tanta información que nos está diciendo qué tipo de cambios ocurren. Entonces vamos a ver, digamos, en la parte del rango visible,
vamos a tener realmente que las hojas o una hoja normal, una hoja sana, pues tiene una relativa baja reflectancia y en esta zona estaríamos viendo el estado de los pigmentos, básicamente pigmentos verdes. Después de ese rango vamos a tener que esas hojas van a incrementar esa reflectancia, especialmente en ese rango del infrarrojo, vamos a tener una mayor reflectancia y vamos a estar asociando alteraciones en esa región con respecto a cambios en la estructura de las células y pues por supuesto de los tejidos. En longitudes de onda mucho más distantes y se fijan, digamos nosotros aquí tenemos el visible, pero miren toda la cantidad de información que el espectro nos puede proporcionar con respecto a nuestro objeto. Y vamos a ver a unas longitudes por encima del infrarrojo, vamos a tener del cercano, digamos que es el normal, aquí vamos a tener otras variaciones del infrarrojo que son también bastante informativas y nos estarían hablando de alteraciones en el contenido de agua. Entonces, todas esas desviaciones son muy informativas y muy dicientes. Entonces, cuando hablamos de imágenes hiperespectrales, es una técnica de relativa aplicación reciente. No quiero decir que sea de ayer, viene hace bastante tiempo. El número de publicaciones y de trabajos en que ha incrementado notablemente año con año porque es una técnica que tiene un gran alcance. Es muy útil para detección de enfermedades y es muy valiosa y es lo que la hace muy interesante, es la cantidad de información que genera. Y esa cantidad de información que genera viene por todos esos canales o todas esas bandas del espectro que están aportando información. Proveen esos datos en múltiples longitudes de onda y lo que decíamos, no solamente un canal o una banda nos va a dar información, en muchos casos esa es la tarea, encontrar cuál es la banda informativa o cuál es la combinación de las bandas que puede estar explicando una alteración, digamos, en particular. Entonces necesitamos mirar combinaciones y la técnica lo permite, por supuesto, para ver un estrés específico. Y acuérdense un poco lo que decíamos, esas alteraciones biofísicas y bioquímicas del tejido, pues nos va a generar cambios en la reflectancia que las vamos a captar con esas técnicas de imágenes hiperespectrales. Tienen un gran potencial no solamente para detectar, que es lo que nos convoca en la charla de hoy, tiene también una capacidad muy interesante para identificar. De todas las técnicas que hemos revisado, yo considero que es una que nos permite discriminar entre diferentes enfermedades en el mismo hospedero. Ya vamos a ver un ejemplo muy bonito, está en remolacha, pero pues nos sirve para el ejemplo que quiero que desarrollemos para ver el potencial de las imágenes hiperespectrales. Fíjense ustedes cómo vamos a tener unas bandas, un número de canales informativos numeroso y vamos a tener unas resoluciones espectrales incluso muy pequeñas. Quiere decir que estamos pudiendo de alguna manera generar esas firmas que tanto buscamos. Tiene, digamos, un aspecto que no hay que desconocer y es la cantidad de información que se genera. Es un volumen muy importante de información, se requiere hacer análisis complejos. Por eso les decía que todo esto es una interacción interdisciplinaria, ¿no? El fitopatólogo solito no puede, como el físico por allá desconectado de lo que pasa en la planta y desconociendo el patógeno, pues difícilmente van a llegar a un resultado correcto. Entonces, digamos que la interacción con otras áreas, pues aquí es clave para alcanzar el objetivo. ¿Cómo se analiza toda esa información? Hay diferentes formas de analizarla y aquí podríamos hablar mucho. Hay gente que conoce este tipo de análisis muy, muy bien, unos análisis matemáticos muy complejos. Yo simplemente les voy a mencionar una forma de interpretar estos datos que creo que pueden ser de utilidad y es analizar unos índices espectrales de vegetación. Entonces uno ya encuentra de alguna manera esa información de la lista de los índices. De hecho, se planea pues generar algunos bancos donde se presente esta información y se encuentren, digamos, cuáles son las bandas informativas para ciertas alteraciones, ciertas enfermedades o ciertos fenómenos. Estos índices, en el caso de asociados a plantas, son derivados de la reflectancia que vamos a tener en diferentes rangos del espectro. Podemos generar índices asociados a cambios en 2 bandas o podemos tener más bandas para poder determinar una característica en particular. Eso se ha hecho, digamos, de forma muy interesante para vegetación, pero por supuesto que van a existir índices, por ejemplo, para rocas, para suelo, para agua. Digamos, hay todos los objetos pues, van a emitir, digamos, esas señales y pues hay que empezar a discriminar entre mi hoja, el suelo, la roca, todo ese entorno que también hace estas unas técnicas bastante difíciles de segmentación de las imágenes, de trabajo, como les digo, es monumental y es fundamental hacerlo bien.
Solamente aquí les voy a mostrar algunos índices. Esos índices se trabajan y, como les decía, esos índices pueden ser el análisis de una, de dos o incluso de más bandas del espectro. Aquí simplemente les muestro a manera de ejemplo uno, por ejemplo, que está bastante utilizado, que es este NDVI, que es un índice de diferencia de vegetación normalizado, y contrasta dos bandas en particular. Está contrastando la reflectancia en el rojo y en el infrarrojo cercano. Solamente contrasta esas dos bandas y ha realmente aportado muy buena información porque es un indicador de verdor de las hojas. Entonces, muchas de nuestras alteraciones, no solamente por factores bióticos y no bióticos, están involucrados en cambiar ese verdor, esa densidad de follaje. Entonces, por eso siempre usualmente es un punto de referencia. Ese NDVI, hay otros, por aquí está CIPI, por aquí, bueno, hay otros que nos están, si ustedes se fijan, están mostrándonos unas combinaciones muy particulares que los investigadores desarrollan y generan un índice que nos muestra de alguna manera los cambios de una excelente, de una forma de combinar esos datos y esos cambios en esas bandas para mostrar un mejor resultado. Entonces aquí están simplemente a manera de ejemplo las bandas un poco que analizaron en cada uno de estos índices para tener en cuenta cómo aporta tanta información de tantas longitudes de onda, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Y lo que decíamos, la tarea es que no solamente una banda va a ser informativa, sino buscar esa combinación. Aquí solamente también para ver otros índices, aquí otra vez el NDVI, por aquí tenemos otras variaciones y fíjense que aquí tenemos todos esos posibles bandas que están utilizando. Fíjense, aquí están utilizando algunas bandas pues muy lejanas, 900, 970 nanómetros, que encontraron estos investigadores como muy interesantes. Yo les decía que estas imágenes hiperespectrales eran muy importantes, no solamente porque detectaban, es decir, discriminan entre un individuo sano y un individuo enfermo, sino que tenían también la capacidad de discriminar y demostrarnos diferencias entre las diferentes patologías, las diferentes enfermedades que nosotros podamos tener. Les voy a mostrar este trabajo en remolacha azucarera. Aquí tenemos afectaciones por cercóspora, para que recordemos el tipo de daño, un patógeno que genera necrosis, manchas circulares pequeñas de bordes marrones con centros pajizos, pero todas asociadas a manchas necróticas. Un mildeo polvoso ya lo sabemos, manchas blancuzcas muy superficiales, y tenemos aquí rollas, que ya de eso hemos hablado bastante. Entonces, tres patógenos que contrastan en sí con su interacción con el tejido del hospedero. Miremos un poco qué resultados encontró esta investigadora. Ana encontró que los cambios, ella contrastó el tejido sano, y aquí, ¿qué vamos a ver en estas gráficas? Los valores de reflectancia. Por aquí tenemos las diferentes longitudes de onda, y por aquí vamos a tener los días post-inoculación. Este patrón que ustedes están viendo acá es para tejido sano. Por acá tenemos el cambio en el espectro en tiempo y en las diferentes bandas asociadas a cercóspora, esta mancha necrótica en las hojas. Por aquí vamos a tener el mildeo polvoso y por aquí vamos a tener los cambios en roya. ¿Qué nos muestra esta información? Que vamos a tener definitivamente algunas enfermedades donde el cambio ocurre en momentos distintos en el tiempo, que también vamos a tener bandas que van a cambiar relativamente diferente entre las diferentes enfermedades, y también vamos a tener magnitudes de reflectancia que nos van a servir para diferenciar entre ellas. Este trabajo, de forma interesante, también combinó intensidades de daño, es decir, severidades de las diferentes enfermedades, y también logró encontrar cómo esa reflectancia, por supuesto, también se alteraba asociado a la diferente severidad de cada una de las alteraciones. Entonces, fíjense que además de catalogar o permitirnos clasificar un individuo como enfermo, también permitió discriminar entre enfermedades. Por esa discriminación se hizo de forma, digamos, un poco más profunda. Aquí yo solamente les voy a contar, y aquí volvemos un poco a esos índices, a esos cálculos en ciertas longitudes de onda que ella encontró, que efectivamente esa combinación de índices nos agrupaban y definían muy bien esa respuesta para estas tres enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esta gráfica? Estamos viendo esa matriz de dispersión de los datos asociados a tejido sano, a alteraciones por cercóspora en las hojas. Aquí tenemos roya y aquí tenemos nuestro mildeo polvoso. Los diferentes colores están asociados con severidad del daño.
la severidad de cada una de esas enfermedades. Entonces, logró diferenciar las diferentes enfermedades, como lo mencionamos, pero también este análisis con estos dos índices también nos nos muestra que efectivamente es inclusive capaz de mostrar esos cambios asociados a la severidad, a la intensidad del daño. Entonces, es realmente una técnica muy interesante. Este cuadro, que yo sé que está pequeño y no vemos mucho, lo único que busca es que ustedes vean que con esta técnica de análisis espectrales, hiperespectrales, se han analizado muchos cultivos y patologías bien contrastantes entre sí. Para cereales, tal vez es de los grupos de cultivos que más se han trabajado, trigo, arroz y maíz, y tenemos enfermedades de diferente tipo. Miren, aquí tenemos, bueno, enfermedades fúngicas, principalmente rollas, mildeos polvosos, por acá tenemos esos tizones en la espiga, por acá tenemos tizones también pues en la hoja, tenemos por aquí en maíz, tenemos manchas foliares en maíz, pudriciones de mazorca, en soya también tenemos virus y hay, digamos, aquí habla de antracnosis. Entonces, fíjense que sí se ha avanzado bastante pues en otros cultivos ya, digamos que han trabajado este tema muy bien. Aquí está también mostrándonos que se ha avanzado para tubérculos, para azúcar, para caña, cultivos, sí, caña de azúcar, tomate, por acá tenemos cítricos, se han hecho trabajos también para nematodos muy interesantes. De hecho, los primeros trabajos cuando se empezó a trabajar en percepción de remota de enfermedades, vienen de trabajos hechos para nematodos en cultivos de importancia agrícola. Miremos ahora otras alteraciones que son también muy interesantes y decíamos cuando empezamos nuestra charla, los cambios asociados principalmente a alteraciones en la fotosíntesis. La fotosíntesis es lo primero que se puede alterar y son respuestas también muy tempranas. Y hay una cosa que vale la pena tener presente, es que a mayor severidad, pues la tasa fotosintética pues se cae. Y si no tenemos tasas fotosintéticas, pues todo eso desencadena pues en un resultado al final de calidad y producción pues que no vale pues, que nos afecta enormemente. Esta hojita que yo les tengo acá nos está mostrando unas manchas cloróticas muy sutiles y vamos a ver que este tipo de lesiones a veces tan poco perceptibles ya están interfiriendo y ya de alguna manera nos está mostrando alteración y digamos que no está funcionando bien ese aparato fotosintético. Es decir, que no necesitamos estar en escenarios de este tipo para detectar estas respuestas tempranas de una planta y de hecho pues este individuo está catalogado como enfermo hace bastante tiempo y no necesariamente en este nivel. Aquí pues obviamente el daño es mucho mayor. Cuando nosotros analizamos fotosíntesis y vamos a tener unos sensores que pueden captar estas respuestas y ese funcionamiento de estos fotosistemas, hay varias variables que se pueden interpretar, sin embargo hay dos que vale la pena que tengamos presentes, que son el quenching no fotoquímico y vamos a tener este que es como el índice de vitalidad del fotosistema 2. Usémoslo de esa manera. La salud de ese fotosistema lo podemos medir por esta relación. Nosotros, ¿qué queremos del quenching? Queremos valores muy bajos y en la salud del fotosistema, pues obviamente queremos valores muy altos. Ya, digamos, los fisiólogos saben cuando una planta está enferma, afectada o desviada de su normal funcionamiento por los valores que se puedan registrar. Recuerden que ese quenching no fotoquímico es un proceso simplemente de protección que tiene la planta para evitar condiciones de daño por exceso de luz. Es realmente una medida de protección. Y esta relación que decíamos que era un índice de vitalidad de ese fotosistema nos está representando la máxima eficiencia cuántica de ese fotosistema. Entonces, por eso queremos que funcione muy, muy bien. Con estos dos parámetros trabaja la fluorescencia de la clorofila, que es la técnica que nos permite captar cambios muy tempranos en ese fotosistema, en esa fotosíntesis que, como lo vamos a ver ahorita, son también respuestas muy tempranas. Entonces, la fluorescencia de la clorofila nos permite hacer estudios temporales de cambios en procesos, daños asociados a fotosíntesis. Vamos a monitorear los cambios con mucha precisión antes de la visualización de los síntomas y ya les vamos a mostrar un poco, digamos, qué significa eso. Busca caracterizar el estado de salud de planta vía ese estado de funcionamiento de los fotosistemas. Tiene una característica que de pronto no la hace
te hace un poquito más difícil de usarla en condiciones de campo, y es que requiere a pesar de su alta resolución y su alta capacidad, requiere una fuente de iluminación externa, es decir, que este va a ser un tipo de sensor activo, es decir, que necesita una fuente de radiación adicional para captar la señal, y eso hace que sea mucho más difícil usarlo en campo por la interferencia que pueda tener, digamos, es un poco más complicado. Sin embargo, en condiciones controladas puede funcionar bastante bien. Por esta, digamos, ese sería un aspecto que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Miremos este, que es una afectación por un problema bacteriano. Estamos hablando de Pseudomonas syringae en Arabidopsis thaliana. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos otra vez nuestras imágenes RGB, plantas control. Aquí tenemos las fotos RGB a las 6 horas, a las 24 horas, y tenemos los dos parámetros que yo les he dicho que son tal vez los que más comúnmente utilizados para interpretar alteraciones en fotosíntesis por esta vía. Aquí tenemos ese índice de funcionamiento de vitalidad del fotosistema 2. Dijimos que necesitamos valores altos, ¿cierto? Necesitamos valores más o menos en este nivel, por encima de 0.8. Fíjense ustedes que 6 horas post inoculación de nuestra bacteria, pues empezamos a ver, digamos, una ligera desviación. Miremos 24 horas, 6 horas es muy poco tiempo, 24 horas, nuestro tejido muestra estar asintomático, y aquí vamos a empezar a ver los cambios, cómo ese índice de vitalidad desciende a valores, digamos, muy por debajo de lo que significa, digamos, un valor ideal. Fíjense ustedes, en los sitios de inoculación, este índice de vitalidad se reduce notablemente, mostrándonos que el fotosistema 2 no está funcionando correctamente. Pérdidas, o esta vía de pérdidas por vía de este quenching, nos estaría mostrando, queremos valores muy, muy bajos, y aquí empezamos a ver también 24 horas después, solamente 24 horas después, con tejido que visualmente no se puede calificar como afectado, vemos incrementos en ese quenching. Entonces también son respuestas muy tempranas que nosotros podemos captar por esta vía. Aquí tenemos otro mildeo velloso, y a mí lo que me parece interesante es que pensamos que los mildeos vellosos, por ser parásitos obligados, digamos, son mucho más delicados o son más sutiles con su interacción con el hospedero y no interfieren en los procesos de fisiología de plantas de una forma dramática. Y fíjense ustedes, aquí tenemos a Bremia lactuca en lechuga, y ¿qué tenemos aquí? Los mismos parámetros, el quenching fotoquímico y ese índice de vitalidad de ese fotosistema variando en la escala que revisamos. Fíjense el tejido sano, un tejido sano que es el escenario A, lo tenemos en ese índice de vitalidad con valores altos, y vamos a tener aquí cómo esos valores descienden en tejido enfermo, y cómo ese quenching no fotoquímico que tiene valores bajos en el tejido sano, esos valores se incrementan en el tejido afectado. También respuestas muy tempranas, no invasivas, simplemente a través de imágenes. Y ya para ir finalizando, entonces vamos a hablar de otras técnicas. Aquí nos apartamos de las técnicas que están utilizando el espectro electromagnético, digamos que no estamos en ese espectro. Aquí vamos a mirar otra técnica que es tomografía. A mí me parece que vale la pena que la revisemos, y estamos hablando básicamente de resistencia eléctrica. Es una técnica que ha sido supremamente utilizada para forestales, en sistemas forestales. Es una herramienta de trabajo constante, y digamos, se han apropiado de esta herramienta en sus procesos de calificación de sus individuos y detección de enfermedades y de otras alteraciones. Aquí, ¿qué es lo que está funcionando? Impulsos eléctricos que se mandan al interior de los tejidos. Por eso yo les decía que estamos tratando de ver la condición de xilema y de floema, de la parte interna de tallos especialmente, y por eso cobra importancia en este tipo de plantaciones. Y vamos a conocer áreas, cómo está internamente el tejido, donde necesitamos una mayor resistencia, van a ser tejidos sanos, y la resistencia pues debe disminuir en la medida que el tejido está desintegrado, está descompuesto, hay alguna pudrición. Digamos que la resistencia pues obviamente va a ser menor en términos generales. Entonces vamos a tener unos electrodos que emiten corriente eléctrica, y mediante el tomógrafo se puede captar. Digamos, un poco aquí lo que queremos analizar son la resistencia que se puede presentar en el tejido. Vamos a ver, digamos, ómnios, digamos, los expertos en el tema pues podrán usar otras, pero bueno, esta es un poco la más usada. Este trabajo es interesante, es hecho aquí en Colombia para identificación temprana de plantas afectadas por pudrición basal a través de imágenes tomográficas. Ustedes, digamos, acá los síntomas que son tan complejos en palmas, entonces las hojas cloróticas, y entonces se caen las hojas externas, y bueno, y este es un proceso de largo tiempo.
Aquí tenemos involucrado, los autores mencionan en su momento, bueno, y se conoce en el mundo ganoderma asociado, digamos, a estas pudriciones basales. Aquí ustedes ven la formación de los basidiocarpos, que son esos cuerpos fructíferos macroscópicos que se van a formar en el tejido afectado. Por esto ocurre muy tarde, muy avanzado, digamos, en ese proceso de enfermedad. Entonces, digamos, esas son palmas que ya están bastante comprometidas. Y un poco lo que hicieron estos investigadores fue instalar estos sensores y sus electrodos que lanzan esos impulsos eléctricos al interior del tallo de la palma para capturar sus imágenes y sus tomogramas para afectación por ganoderma. Aquí, pues, digamos, hicieron una inspección. Bueno, hay unos detalles muy interesantes del trabajo. En resumen, lo que ellos encontraron, y aquí vemos, al cortar la planta, hicieron el corte transversal y ustedes ven el daño al interior del tallo, esto asociado al daño generado por el patógeno en contraste con una palma sana. ¿Qué mostraron esos tomogramas? Acuérdense que son resistencia eléctrica, entonces aquí es eso lo que vamos a ver en estas imágenes. ¿Qué encontraron? Pues aquí una resistencia, digamos, uniforme, y aquí encontraron unas resistencias menores en las zonas de tejido afectado. Un poco ellos analizan, digamos, allí hacen unas variaciones en los rangos de esa resistencia, y es un poco lo que ellos encuentran. Encontraron que la resistencia eléctrica de las plantas sanas tenía valores de 116 ohmios en contraste con 39 para el valor de plantas enfermas. Entonces, fíjense que esta técnica para cultivos tan complejos, para procesos de enfermedad donde esos periodos de incubación pueden ser tan largos, son unas técnicas también que cobran mucho valor. Aquí inspeccionar una palma es cortarla, es perderla, es realmente la magnitud, y las personas que trabajan en palma saben o han visto una palma, saben la complejidad. Entonces, el tipo de ayuda de esta herramienta en particular me parece que tiene un gran potencial. Y ahora sí, para terminar, vamos a hablar de unas técnicas que son los compuestos volátiles. Esos compuestos volátiles también son simplemente un perfil gaseoso, son cambios metabólicos que nuestra planta enferma va a presentar producto de la presencia del patógeno. Es cierto que también estos perfiles de volátiles se pueden presentar en la planta de forma natural y pueden estar asociados a actividad con insectos y demás. Bueno, allí puede haber un mundo también muy complejo y muy interesante. Nosotros lo que vamos a mirar esos cambios asociados a patógenos que se presentan y pueden tener una aplicación. Dentro de esos volátiles que se pueden encontrar, podemos tener ácidos grasos, podemos tener metilhasmonato, fenilpropanoides, aminoácidos volátiles. Bueno, por allí hay unos perfiles grandes. Yo solo les traje a manera de ejemplo para que más o menos nos hagamos idea de quiénes pueden estar allí. Lo que estamos buscando es que esos cambios en esos volátiles se usen para detección. No solamente la presencia, sino también la cantidad de esos volátiles han cobrado importancia para detectar alteraciones en plantas. Estaríamos haciendo entonces una medición en tiempo real y estaríamos hablando de unas firmas olfatorias, unas firmas asociadas a esos perfiles volátiles. Para algunas enfermedades, y simplemente les menciono una que todos sabemos que es supremamente importante en cítricos, se han generado unos biomarcadores para HLB que se pueden utilizar dentro de esta captación y identificación o detección de árboles de cítricos enfermos. Y esto ha dado paso a unos sistemas electrónicos, obviamente, que es lo que conocemos como narices electrónicas, que obviamente van pues un poco más avanzados. Aquí les presento nuevamente para palma un avance con esas narices electrónicas, de nuevo para este basidomiceto del que ya hablamos, y estos investigadores que hicieron con su nariz, este equipo es un equipo comercial, tiene su referencia. Ellos, digamos, hicieron inspecciones en el suelo, muy cerquita del tallo, un poco más cerca del tejido, y en resumen un poco lo que ellos encuentran es que efectivamente lograron, después de sus datos y sus análisis de información, pues ellos encontraron que efectivamente van a tener una agrupación de los individuos sanos en unas zonas distintas de este análisis de estos componentes principales que contrastan con los individuos que están enfermos en las diferentes evaluaciones. Digamos que ellos sí lograron diferenciar plantas sanas de plantas enfermas solamente con ese perfil olfatorio con una altísima precisión. Este tipo de trabajos o la aplicación también ha tenido un gran desarrollo, especialmente para patógenos en post cosecha. Aquí este es un trabajo que lo hicieron en
en arándanos y buscaron, entonces usaron una nariz electrónica que logró diferenciar arándanos sanos, frutos sanos de frutos enfermos. Se encontraron 6 compuestos volátiles que contribuyeron a la diferenciación y ellos además encontraron que era un método no destructivo con gran potencial para control de calidad en procesos de almacenamiento y de post cosecha. Ellos, digamos que un poco después de mucho trabajo, ellos lo que encuentran es que pueden discriminar individuos sanos de individuos enfermos, pero fíjense ustedes que ellos aquí también logran discriminar entre 3 patógenos que son importantes en post cosecha de arándanos: afectaciones por Coletotrichum, afectaciones por Botrytis, que tienden a agruparse, digamos, en una zona de la gráfica, y alternaria, que también se puede agrupar en una zona contrastante. Entonces, con otros análisis, digamos que muestran con mucha claridad la capacidad que se puede tener, no solo de detectar individuos enfermos, sino también de discriminarlo. Finalmente quiero mostrarles que es un trabajo que se presentó en el último congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología, que me llamó enormemente la atención y cabe dentro de la percepción remota de los métodos no invasivos, y es la detección de HLV en cítricos. Este problema es supremamente importante para la citricultura en el mundo y se ha avanzado. De hecho, hace unos segundos mencionamos de unos volátiles que podían ser biomarcadores de plantas enfermas, pero este trabajo que hicieron estos investigadores está asociado a la detección de árboles enfermos a través del uso de caninos, del uso de perros. Estos perritos se acercan al árbol y son un método de detección no invasiva, y ya les cuento qué resultados. Eso es tomado directamente del resultado del abstract del trabajo. Están hablando de una precisión del 95%. Ellos dicen que los perros se pueden utilizar como un método de detección temprana y lo hacen tanto en árboles traspatio como en huertos comerciales. Lograron buscar, o ellos encontraron una consistencia en la detección de los individuos enfermos con el perro, digamos que lo lograron siempre detectar esos árboles en las pruebas que hicieron, y ellos encuentran que la detección se puede hacer más o menos en 1 o 2 segundos por árbol. El perrito puede decir: este árbol está enfermo, en un periodo muy corto de tiempo. Y un perro puede inspeccionar más o menos un huerto de 10 acres en 1 o 2 horas. Obviamente es, digamos, una claridad que hay que hacer, que depende del estado de ánimo del perrito, depende de la condición ambiental, del cansancio y obviamente del número de árboles enfermos. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, los autores dicen que es una técnica muy prometedora como herramienta para detección de HLV en cítricos. Esto para quedar un poco pensando de lo que puede ser la detección no invasiva y esto que es captación de señales de individuos enfermos. Yo hice este cuadro y es un poco una propuesta muy mía desde la experiencia que tengo con algunas de estas técnicas, y es un poco mirar las que hemos visto, cuál pueden hacer detección presintomática, cuál es la capacidad de discriminar entre una enfermedad y otra, la complejidad en su uso. Y yo creo que termografía tiene una capacidad altísima de detección presintomática, bajo condiciones muy controladas de ambiente se puede lograr. Tiene una capacidad de discriminación baja desde mi punto de vista, por lo que les decía, factores abióticos pueden incidir notablemente en esa respuesta, y la complejidad puede ser digamos, media en su análisis de datos, pero pues no es solamente tomar el termograma, hay que hacer, por supuesto, muchos análisis. Las imágenes hiperespectrales, capacidad de detección presintomática alta, capacidad de discriminación alta, la complejidad, por supuesto, por todo lo que hablamos, bastante alta, las imágenes de fluorescencia, detección presintomática muy alta, capacidad de discriminación media, pues había que trabajar porque diferentes patógenos en el misma hoja, pues seguramente es posible que muestren alteraciones de ese fotosistema de forma muy similar en esas imágenes. Complejidad relativamente media. Las narices electrónicas, detección presintomática, bueno, puede ser media. La capacidad de discriminación puede ser muy alta, ya vimos que esos perfiles de volátiles son bastante promisorios. Complejidad relativamente media, vimos que ya hay equipos comerciales. Tomografía, la capacidad de detección presintomática puede ser relativamente, bueno, entre alta y media. Capacidad de discriminación baja, porque seguramente
otras alteraciones, un perforador del tallo, otra afectación, seguramente nos va a mostrar también esa alteración. Entonces, discriminarlo, pues hay que trabajarle, pero es posible que no sea tan alta. Habría que hacer los trabajos. Complejidad relativamente media y es más proximal. Las narices electrónicas y la tomografía, un poco por el tipo de señal que están captando, pues tienen que estar muy cerquita al objeto, tienen que estar allí, pues casi, digamos, muy próximo a este. Todas estas técnicas, además de lo que hemos hablado, tienen un potencial inmenso en investigación, importantísimo también en fenotipificación. Es tal vez el escenario donde mejor pueden desempeñarse y sin duda desde allí también aportar información. Los desafíos son muchos. Buscar una técnica que logre no solamente detectar individuos enfermos, pero que logre discriminar entre las alteraciones que tengan, si es una deficiencia por nutrientes, pero puede ser un marchitamiento vascular, eso es bastante trabajo. Que de verdad hagan detección presintomática. A veces hay imágenes muy bonitas, pero es lo mismo que yo veo al ojo humano, pues entonces hay que saber cuándo de verdad es presintomática. Hay que avanzar en el procesamiento y análisis de datos, que hay unas técnicas que requieren y exigen un trabajo muy fuerte en este componente que lo hacen un poco más difícil, sin embargo, pues ya se han aproximado y el avance y los logros son inmensos. Hay que optimizar esas técnicas, lo que decíamos, cuáles bandas son, cuál es la combinación de las bandas, seguramente las bandas útiles son estas, entonces, bueno, vamos a generar un sensor que únicamente trabaje y opere con esas bandas, eso es optimizar la técnica, acercarla mucho a la aplicación práctica y aquí está de últimas, pero no es porque sea menos importante, es creo que la más importante, la necesidad de investigación en este componente es muy alta, se necesita todavía, si bien muchos han avanzado y han hecho un trabajo fantástico y van bien adelante, es un trabajo que se tiene que hacer para las particularidades de cada uno de los cultivos, entonces hay que trabajar mucho, hay desafíos, hay mucho por hacer, mucho por estudiar, mucho por entender y lo más interesante que me parece es, y espero que ustedes hayan recibido el mensaje, es una actividad interdisciplinaria, el fisiólogo con el fitopatólogo, con el estadístico y con el físico trabajando de la mano para poder estar, digamos, muy cerca de una propuesta real. Muchísimas gracias y pues estoy atenta a responder las preguntas si me es posible. Gracias entonces. Sandra, muchísimas gracias. Definitivamente una charla muy amplia, muy interesante, que da una perspectiva de una nueva implementación y de nuevo interpretar el cómo hacer la detección temprana. Vamos a ir a un corte comercial y de regreso vamos con las preguntas. Sabemos que eres capaz de pensar un futuro mejor para tu familia, de ahorrar para que tus hijos aprendan, de acercarte y acercarlos a la cultura, la lectura y la música, de viajar para estimular su imaginación, de pasar momentos memorables y conectarse con la naturaleza, de saber que estar saludables es la capacidad para disfrutar la vida, de cuidarte y cuidarlos, de construir un lugar para estar y vivir tranquilos, de tener una casa que sea propia. Esta es tu primera posibilidad. Bienvenido a Confama. Estamos de regreso en Ciflor 2020 y vamos entonces con la sesión de preguntas y de discusión por cuenta de la audiencia y con la profesora Sandra Gómez. La primera pregunta nos la hace Fabiola Valcárcel Calderón. Por cierto, muchas gracias por su activa participación. ¿Puede concluirse que cada técnica no invasiva es recomendada para un grupo específico de patógenos? ¿O una sola técnica puede usarse para diferentes tipos de patógenos? Bueno, Fabiola, gracias por tu pregunta. Yo pensaría que
que tal vez hay unas técnicas que tienen una cobertura y un rango más amplio. Pensemos, por ejemplo, que es la técnica, tal vez la herramienta más usada, la que más avance tiene, que tiene mayor desarrollo, y hablábamos de las imágenes hiperespectrales, tal vez un poco por toda esa medición en ese amplio, en ese rango del espectro tan rico, tan amplio, y lo vimos que nos podía mostrar diferentes alteraciones a lo largo del espectro. Entonces pensaríamos que esa como técnica podría ser utilizada para poder trabajar diferentes o detectar diferentes alteraciones, porque nos da esa capacidad de discriminar y es muy exacto los canales donde se están mostrando esas diferencias. Entonces pensaría que esa como técnica nos podría cubrir un rango bastante amplio. Existen otras, por ejemplo, para alteraciones en particular, como vimos patógenos en post cosecha, donde el contexto en sí te dice, no, tal vez hay una técnica que puede ser que se acomode un poco diferente. De hecho, hay también que pensar que no es necesario ver esas técnicas separadas unas de otras. De hecho, podemos tener la operación de equipos y de muchos sensores funcionando, multisensores. Puedes tener un sensor térmico, puedes tener una cámara hiperespectral, puedes tener, digamos, un conjunto de técnicas que te apoyen de alguna manera ese método y esa herramienta de detección. Esa sería de pronto mi análisis. Hay una que es muy interesante por lo que mencionamos, esa parte espectral, y va a depender un poco de lo que quieras hacer y en qué contexto. Si es muy en post cosecha, si es en campo, es tratar como de ver cómo se acopla mejor y lo que quieres, si es solamente detección o si quieres discriminar, y también el potencial o la dificultad también que pueden tener algunas de estas para poder usarlas y mirar que efectivamente las puedas usar. Hay algunas que están bastante avanzadas, hay otras que ahí estamos pues, o que se está trabajando. En el marco de Ciflor 2020 tuvimos la oportunidad de conocer algo más sobre el uso de licitores, de inductores de resistencia. ¿Qué tanto afectarían este tipo de sustancias las lecturas que pudieran tener este tipo de equipos y sensores? Bueno, yo digamos que yo pensaría que de pronto yo pensaría que no afectan a Anderson sin haber, digamos, revisado mucho en detalle el tema, pensaría que no mucho. Porque ese inductor de resistencia va a estar trabajando y activando rutas de defensa y cascadas de señalización muy dentro de la planta. Y en principio lo que estaría cambiando allí es la respuesta de esa planta, y seguramente como producto final ese perfil de volátiles va a cambiar seguramente en magnitud, porque esperamos tener una planta con un menor nivel de afectación. Luego esperamos que la cantidad de esos volátiles o que ese perfil cambie, que algunos se produzcan, otros no lo sabría. Pero yo pensaría que la técnica como tal no tiene que depender, y un poco lo que buscaríamos es que efectivamente nos sirva como herramienta para ver si algo está funcionando o no. De hecho, con este trabajo de tomografía, algo que queríamos hacer era mirar el efecto de tratamiento de uso de fungicidas para poder mirar si estaban funcionando o no. Entonces, estas técnicas conectan muy bien para ver qué nos puede funcionar y qué nos puede, que no, pero digamos que el cambio que detectes va a reflejarte si lo que hiciste o no disminuye el desarrollo de la infección o el avance de la enfermedad, y finalmente va a ser tu resultado. Pero esos inductores pensaría yo que no van a interferir, por ejemplo, con esa última técnica. Yo creo que sí va a cambiar la respuesta que tengas. De Pensaría acuerdo, yo. de acuerdo. En un espacio también puede pensar uno, y aquí una pregunta tiene que ver con si puede llegar a haber o presentarse falsos positivos o falsos negativos por cuenta de condiciones fisiológicas específicas. Tú hablabas de momentos muy particulares de la respuesta de la planta y cómo la implementación de esta tecnología puede llegar a reducir estos fenómenos en caso de que se presenten falsos positivos o falsos negativos. Ujú. Sí, digamos que hay, digamos, mucho trabajo por hacer, y, por ejemplo, con termografía. Yo creo que tenemos, y ha sido pues interesante ver cómo los mildeos vellosos tienen un patrón distinto de los mildeos polvosos, y vamos a tener unas huellas térmicas, y ese patrón en el área de tejido enfermo va a ser diferente. En ese sentido, esa huella térmica en principio contrastaría los máximos de temperatura que te induzca uno y otro, pues ahí todo eso está por trabajar, digamos, como esos que tú dices
falsos, falsos positivos. Sí, porque hay condiciones de estrés. Pensemos una planta que yo tengo en campo y tiene estrés hídrico. Yo pienso siempre en los ácaros que pueden estar haciendo y cómo pueden afectar ese patrón térmico que voy a tener en el objeto. Entonces, creo que parte del trabajo es, bueno, ¿qué pasa en rosas? Tal vez que es uno de los cultivos con el cual tal vez tengo mucha más relación. Pensaría, entonces hay que mirar qué pasa con los ácaros, entonces qué pasa ahora con mildo velloso, ya sabemos, con mildo polvoso también hay información, qué pasa con rollas, cómo lo revelo y con todo ese panorama. Esos termogramas, obviamente hay un análisis mucho más detallado, diferencias, la frecuencia de los píxeles. Bueno, hay un análisis complejo también que hay que hacer, pero sí la idea es como caracterizar, entender y ver cómo de forma conjunta yo puedo salir de de todas estas dificultades. Por supuesto, si tengo unas plantas bajo estrés hídrico, pues todo eso se va a borrar porque la condición seguramente va a enmascarar esas posibles respuestas. Entonces hay bastante por hacer. Habrá técnicas que son muy promisorias, otras que definitivamente son débiles bajo ciertas condiciones, pero pueden tener un escenario muy interesante que te decíamos, lo que decía en fenotipificación, donde tienes tus genotipos allí sometidos a una condición, densidad de inóculo del patógeno A, B y C, y todo está controlado la humedad, entonces te puede dar información de la respuesta de esos materiales muy clara y está aportando gran información. Si es un método que es bastante sensible a las condiciones externas, pensaría yo. Tú mencionabas en una parte de tu presentación una relación o una diferenciación que habían entre especies vegetales y tú comentabas qué pasaba en una especie y qué pasaba en otra. En el sector de ornamentales es muy frecuente el uso de variedades y en rosas y en clavel se tienen muchísimas variedades, unas más susceptibles, otras pues con algo más de tolerancia o algún factor, digamos, en contraposición a las enfermedades. Tecnología funciona a nivel de especie o puede ser adaptado a nivel varietal? Bueno, yo pienso que digamos, como trabajo por hacer, trabajos con comparación de genotipos, no, sí hay unos interesantes. Hace poco vi uno para arroz y para risoctón y se podían hacer unas diferenciaciones de genotipos muy interesantes. Sin embargo, lo que vas a tener es, yo lo hice, trabajé con termografía infrarroja para mildew velloso con diferentes genotipos y efectivamente la respuesta era la tendencia a incrementos de temperatura en estados iniciales de la infección, pero esas MTD, sí, esas diferencias térmicas que se calculaban, digamos, variaban en magnitud en los diferentes genotipos y vas a tener genotipos donde el patógeno trataba de establecerse, había un incremento muy pequeñito de temperatura y luego la temperatura se estabilizaba, o sea, el patógeno no se establece. Entonces, puedes ver las diferencias en esos genotipos y un poco la herramienta lo que te va a mostrar a revelar son esas diferencias que vas a tener en respuesta en cada uno de ellos. Digamos, no es que vayas a tener un patrón, digamos que en esta variedad el cambio por la inoculación de Peronospora esparsa sea fría y en este vaya a ser incremento de temperatura. No, el patrón se va a mantener porque es una respuesta misma del hospedero, pero la magnitud de la respuesta es lo que seguramente te va a mostrar la diferencia en genotipos. Una pregunta de un corte algo más reflexivo. Uh-huh. ¿Cuál es el paso para implementarlo en nuestro sector floricultor? ¿Qué se viene para poderlo implementar? ¿Y qué tan alto puede ser el costo, digamos, para poderlo implementar en pequeños productores? Uh-huh. Bueno, digamos que por fortuna, pienso yo, en el país se está trabajando activamente, al menos explorando, hay cultivos, no pequeños productores, sino cultivos extensivos, industriales que han avanzado enormemente. Palma africana, ustedes se fijan, han hecho trabajos en termografía que no los traje, pues, ¿por qué no? Tomografía, análisis espectrales, ellos han estado muy dinámicos en el tema. Y esos cultivos extensivos, pues en Colombia hay muy buenos ejemplos. Para pequeños productores se están haciendo trabajos, digamos que hay algo que aquí dificulta un poco y es cómo hago todo ese procesamiento de datos grueso y le genero un producto al agricultor que él pueda leer y que pueda interpretar. A él no le interesa ese análisis complejo y no es problema de él, esa complejidad es nuestra. Y nosotros tenemos que como que digerir todo eso y entregarle al investigador, le encantará el análisis de los datos, la aproximación, pero el agricultor necesita una cosa que le diga qué es. Y pues para eso hay que trabajar mucho. Sin embargo, se ha avanzado bastante. Hay sectores y cultivos que han hecho como todo ese proceso y tienen herramientas mucho más cercanas para el productor.
Nosotros en este momento estamos trabajando con PAPA, por ejemplo, análisis espectrales de algunos problemas y unas alteraciones interesantes en PAPA. Y ustedes saben, PAPA tenemos extensivos, pequeños, zonas con unas topografías un poco más complicadas, zonas contrastantes. Y estamos mirando cómo de alguna manera nos podemos aproximar a esos sistemas de producción. Entonces, creo que el trabajo desde diferentes frentes y diferentes grupos de investigación ha sido tratar de poner esto asequible, pero antes de ponerlo asequible hay que trabajar, hay que mirar cuál técnica funciona en esas partes espectral, bueno, cuáles bandas, qué tanta capacidad tiene de detección presintomática, que es lo que yo necesito. Por eso en cultivos extensivos tiene tanto potencial, porque es tan grande que yo necesito que me muestre por allá a kilómetros dónde está y el potencial es inmenso para una toma de decisiones. En un cultivo de papa, pues el agricultor puede, algunos pequeños entran y miran y pueden tomar su decisión. Entonces hay que hacer esa relación que es necesaria entre lo que te capta ese sensor y lo que tú ves en el campo, en las plantas, qué es lo que está leyendo ese sensor, que esa conexión es clave. Y creo que estamos trabajando en firme en aproximarnos bajo nuestros sistemas de producción a esos sistemas. En la parte de flores, no, yo creo que es querer hacerlo y empezar a explorarlo. Hay unos potenciales de todas estas técnicas muy interesantes bueno, de momentos de cosecha. Bueno, hay montones de cosas que hacer. Entonces, yo pienso que se puede, estado nutricional, manejo de nutrición, de fertirrigo. Bueno, hay montones de cosas para hacer. Es simplemente querer hacerlo y tener como esa disponibilidad para abordar estos temas desde la investigación y ya llegará su momento en que eso dé sus frutos y pueda ser mucho más asequible. Ustedes tienen unos sistemas muy avanzados, tienen muy buena información, los ambientes, yo creo que esos drones o un vehículo no tripulado, bueno, el que sea, pues podrá generarle los canales para que recorra el invernadero. Lo vimos en esos canales. Hay cultivos de campo que tienen unos carritos o unos sistemas donde el sensor va relativamente fijo y se puede desplazar captando las señales. Entonces yo pienso que es abordar el problema, Anderson, pero pues hay que empezar a trabajar. Me parece que se han hecho algunos trabajos y se podría hacer. Se podría hacer. Me parece que desde la fenotipificación el sector floricultor se puede beneficiar enormemente de estos resultados y es caracterizar muchos genotipos y ayudarles de pronto en esas y entender un poco qué es lo que le pasa y cómo responde. Por ejemplo, todo esto le permite a uno entender esas interacciones de la planta, cómo responde fisiológicamente mi enfermedad, qué hace, y eso pues ya le da una idea de pronto entender realmente todo el proceso, pero es querer hacerlo, creo yo. Y tú mencionabas algo muy importante y es el trabajo interdisciplinario. Recientemente se ha hablado mucho del tema de robótica, del uso de drones, de vehículos autónomos que puedan pues tomar y llevar estos sensores. Asimismo, pues todo lo que tiene que ver con la correlación de todas estas variables, tanto fisiológicas como lo que sucede en lecturas, por ejemplo, de tensiómetros o de situaciones de condiciones de sustratos, de suelo. Bueno, en general, toda la captura de datos que al final nos va a dar como esa correlación. Una última pregunta, y esta sí muy curiosa, y tiene que ver con la nariz electrónica y su potencial aplicación en botritis en poscosecha en flores. Pues esta situación realmente es algo que la flor entra sin ningún tipo de sintomatología y ya luego recién se hacen las pruebas de florero o se avanza el progreso de la enfermedad, pues se genera el patógeno. Una reflexión final de cómo nos imaginamos que puede suceder esto en una poscosecha, por ejemplo, en rosas o una poscosecha en general en cualquier especie ornamental. Bueno, yo la verdad, siempre que leo esos artículos de esas narices electrónicas, me lo imagino en una sala de poscosecha de flores. Habría que ver, no sé, Anderson, hay tanto por hacer porque nuestros cuartos fríos y los procesos de poscosecha, la cadena de frío es también muy importante. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de bajarle la temperatura a las flores y eso debe ser rápido y las ponemos por debajo de 10 grados centígrados y esa cadena de frío es muy prolongada. Entonces, y de hecho están entrando individuos visualmente sanos. Nosotros no estamos empacando flores enfermas y demás. Entonces no sabría, habría que trabajar mucho porque esa condición de almacenamiento bajo para ornamentales es muy particular. Entonces no sé esas bajas temperaturas cómo afectan, digamos, esa emisión y esa dinámica.
No te podría decir, pero cómo o qué pasaría es un poco lo que yo veo. Bueno, vamos a pensar cómo se podría hacer eso, pero sí, esos patógenos de post cosecha son definitivamente los que más se han trabajado con este tipo de sensores en pudriciones de bulbos, en cebollas, de tubérculos, en papa. O sea, se han hecho un montón de trabajos y yo pensaría que habría que mirar, habría que explorarlo. De todas formas, sí, hay que mirar, habría que hacer el trabajo. No te podría decir, pero yo pienso que es uno de los escenarios donde podría eventualmente avanzar o hacerle, digamos, un espacio. Habría que trabajar mucho, pues, por el tipo de sistema de producción tan particular. Sí, porque realmente, como tú comentas, de estos bajonazos en la temperatura, pues también pueden Mm. generar reducciones en la tasa metabólica, tanto del patógeno como de la planta, y de repente, pues allí habría como un cambio que habría que explorar. Y de aquí que queda muy abierto la investigación. Nosotros, como Ceniflores, desde el Centro de la Innovación, estamos abiertos a seguir recepcionando estas propuestas de investigación. Para finalizar esta interesante charla, profesora Sandra, no sé si quisieras generar algún comentario final, una reflexión final para cerrar la ponencia para toda la audiencia de Ciflor en este momento. Sí, tal vez a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que nuestra carrera, a los que somos agrónomos, biólogos, microbiólogos y que estamos en este campo de la sanidad vegetal, yo pienso que se nos ha olvidado mirar un poquito más allá de lo que es nuestra planta hospedera y nos quedamos en un espacio muy reducido de lo que es el patógeno, la enfermedad del síntoma y nos hemos olvidado de lo que es la interacción con el hospedero y es esa interacción desde la fisiología. Creo que si nosotros volvemos a entender ese sistema complejo que es una planta que responde a todos esos factores de estrés, creo que la comprensión y el manejo tendría unas orientaciones distintas. Creo que lo que yo les presenté, espero que nos haya, digamos, al menos hecho la invitación, sí como que a mirar un poco cómo responde la planta y esa respuesta que nosotros no vemos, pero que otros sensores captan, que es un poco la ayuda que ellos tendrían que hacer, lo que nosotros no vemos, ellos sí lo perciben, cómo la planta nos está mostrando qué eventos en fisiología se están alterando y creo que desde el manejo es muy importante tratar de entender ese proceso de patogénesis, qué significa como acción de estrés y tratar de mitigar ese efecto por esa vía. Digamos, tal vez creo que es como esa invitación. Yo creo que interpretar estos métodos de detección no invasiva, un poco lo vimos, si no tengo el fisiólogo y si no tengo una persona, un físico y un matemático que me ayuden en el análisis, porque a mí eso no me gusta ni me interesa y lo confieso, pero me apasiona lo que es el patógeno y cómo interactúa con el hospedero y esa relación con la fisiología es muy importante. Creo que es una invitación a volver a ser mucho más integrales y a mirar, no quedarnos como patólogos aparte, sino sentir, no, un momentico, yo tengo que centrarme siempre en el hospedero, que es mi objeto, y qué es lo que me está generando esa alteración. Yo creo que es una invitación y una reflexión a mirar todo como un poco más amplio y no a irnos porque aquí cada vez nos vamos como a lo pequeñito y pues esa es la explicación y es la base, pero a veces creo que volver a esa fundamentación y a ver nuestra planta como un todo, creo que haría un poco distinto el análisis y puede contribuir enormemente. Y no, Anderson, agradecerles a ustedes la invitación y a los que asistieron la atención que me hayan prestado durante este tiempo. Mil gracias y pues éxitos a todos en lo que emprendan. Profesora Sandra, muchísimas gracias. Para mí personalmente, por nuestro vínculo académico, es todo un gusto siempre estar en estos escenarios moderando, estando en un lado recibiendo clases, en el otro lado moderando y seguro vamos a estar compartiendo constantemente porque seguimos en este tema de seguir investigando en los temas de fitoprotección de cultivos. A todos nuestros asistentes de Ciflor 2020, muchísimas gracias por su amable asistencia. El día de mañana es nuestra última sesión de Ciflor y al finalizar la sesión podrán ver la programación allí proyectada. A todos muchas gracias y tengan ustedes muy buena tarde. Gracias, Anderson. Adiós a todos. Gracias.